Buenas tardes, chicos. Vamos a comenzar con la segunda ponencia de esta tarde y la tercera del curso Actualización de enfermedades prevalentes en el Perú. Bueno, esta segunda ponencia lleva por título Dengue en el Perú, diagnóstico certero y manejo que salva vidas, a cargo del doctor Guillermo Poma Reyes, el cual cuenta con un título profesional de médico cirujano a cargo de la Universidad Nacional de Trujillo, una maestría en gestión de los servicios de salud a cargo de la Universidad César Vallejo, un coordinador en epidemiología y salud ocupacional y cuenta con también diplomados en gestión en salud, epidemiología, salud comunitaria y enfermedades endémicas en Perú. Listo, doctor, ya está compartido. Puede comenzar con su ponencia. Muchas gracias, muy buenas tardes con todos, ¿qué tal? Bueno, muy honrado por la invitación de los estudiantes hacia esta actividad académica. Bueno, eh, muchas gracias con todos. Pues soy el doctor Gary Poma, soy docente de la Universidad Nacional del Santa y pues vamos a abordar el tema de diagnóstico, en lo que viene a ser el manejo. Vamos a conocer sobre el virus del dengue y lo que nos indica ahora la norma eh, referente a la norma técnica en salud en el manejo del dengue. ¿Ya? Bueno, referente a esta enfermedad del virus del dengue, de esta enfermedad viral del dengue, pues como vemos, una enfermedad infecciosa. Nos causa múltiples signos y síntomas en los pacientes, los cuales se contagian de esta enfermedad. Aborda diferentes sistemas que nosotros vamos a conocer. Aborda diferentes daños en múltiples estructuras y la dinámica en la cual se maneja esta enfermedad no es muy uniforme en cuanto a los tipos de pacientes. Más o menos hay un promedio, pero es muy invariable. Tenemos signos y síntomas que van causando de acuerdo a los tipos de pacientes, ¿ya? Esta infección pues cursa en algunos pacientes pues de manera sintomática, puede inclusive cursar como un estatus, una aparente gripe, un resfrío, ¿no? Una aparente molestias, pero en otros pacientes no, en otros pacientes puede cursarlos a cuadros de daño endotelial, daño vascular, situaciones en las cuales aborda daño en múltiples sistemas, sistema cardiovascular, sistema respiratorio, eh, inclusive al sistema nervioso lo puede llegar a afectar. Entonces, estos daños múltiples pueden generar muerte. Entonces, es variable, es variable. Entonces, el espectro clínico incluye múltiples expresiones, algunas graves y otras pues no tan graves. Ya es invariable en nuestros pacientes. Ahora, pero sin embargo, hay algunas cosas, algunas pistas clínicas que pues podemos nosotros abordar para poder identificar hacia dónde va cursando esta enfermedad. ¿Cómo es que se transmite este dengue? Pues el agente vector es el mosquito, ¿no? La Aedes, principalmente por el tipo de la Aedes aegypti, en la región aquí de las Américas. Como vemos, este mosquito, pues, es infectante en un periodo de 8 a 12 días después de alimentarse con sangre infectada. Al momento de picar a un paciente que está con esta enfermedad, entonces se convierte en vector, ¿no? Que transmite la enfermedad hacia otra persona que se encuentra sana y donde pica. Y así continúa durante toda su vida. ¿Cuánto es el tiempo de vida de este zancudo? Tenemos 45 días en promedio, es el tiempo que va a vivir. ¿Ya? Siguiente, por favor. Siguiente. Aquí lo tenemos el dengue vector. ¿Sí? El anterior. El anterior. El anterior, por favor. Siguiente, Nables. Ya, ahí está, listo. En la estructura que nosotros vamos a manejar referente a virus del dengue, ya, aquí lo que vamos a ver, en esta estructura, como podemos identificar, tenemos en su estructura, vamos a tener proteínas, estas proteínas están dadas, están notificadas como proteínas, por ejemplo, de la cápside. Estas proteínas de la cápside, ya, proteínas de la cápside, se identifican en la porción interna, vamos a tener nosotros proteínas tipo C, proteínas tipo E, como lo vemos en la periferia del virus, ¿ya? Y las proteínas tipo M, ¿ya?
Entonces, estas proteínas tipo C, tipo M y tipo E, estas van a componer la estructura del virus del dengue. Entonces, por el hecho de compartir y formar la estructura del virus del dengue, es que se les vaya a denominar proteínas estructurales, ¿ya? Proteína C, ¿por qué viene el nombre de C? De cápside. Proteínas M viene a ser de la parte de membrana, ¿correcto? La parte de la proteína ligada a la membrana, ¿ya? Y proteína E ligada a la estructura, ¿correcto? Entonces, vamos identificando y vamos haciendo bien claros. Tenemos proteínas estructurales, proteína M, E y C, ¿correcto? Ya está. Pero a su vez, nosotros vamos a tener otro tipo de proteínas, que son proteínas que no comparten parte estructural. Esas proteínas se le llaman proteínas no estructurales. La siguiente, por favor. La siguiente, siguiente, ahí está. Acá los tenemos, mírenme. Como podemos identificar. En esta imagen vamos a tener, por ejemplo, ya las características del virus. Sí, para no perder la hilación, vamos a tener las proteínas estructurales. Proteína C, proteína M y proteína E, ¿correcto? Y vamos a tener las otras, las que son 7 proteínas no estructurales, que vienen del inglés non-structural, ¿no? No estructural. Y tenemos no estructural uno, no estructural 2A, 2B, etcétera. Aquí los tenemos. Entonces, a manera general, vamos identificando ya la estructura del virus del dengue, entonces tenemos la porción estructural que compone el C, el M, la proteína. También vamos a tener la NS que viene a ser la no estructural. Aquí las tenemos, ¿correcto? Ahora, eso referente a la estructura viral. Ahora, ¿qué otras características presenta este virus del dengue? Bueno, este virus es considerado un arbovirus, ¿ya? Arbovirus perteneciente a la familia de los Laviridae. Como ya les me estoy mencionando, es un virus que presenta una envoltura, es un virus con envoltura, presenta su cápside. Esta cápside de la forma icosaédrica. Internamente presenta una cadena de ARN, es una cadena única y de orientación y giro positivo, ¿ya? Entonces no olvidarnos, por favor, es un virus que tiene su cápside y tiene sus proteínas, proteínas estructurales que son 3 y los 7 tipos de las proteínas no Ay, esa nena estructurales, se va a las tomarte. NS, ¿correcto? NS, ¿ya? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Aquí los tenemos. ¿Cuál es la forma, la fisiopatología en la que pues este virus nos genera daño a nivel en el cuerpo humano? Ah, ya, mírenme. La patogenicidad está liberada y está ligada a estas proteínas, a las no estructurales. Ahí está ligada la patogenicidad de este virus, ¿ya? Las no estructurales, las NS. Esta liberación de estas proteínas no estructurales va a generar que a nivel interno de nuestro organismo se genere la cadena de citoquinas proinflamatorias, se liberen los anticuerpos plaquetarios, o sea, las plaquetas, en daño en función a qué, en respuesta a qué, al daño endotelial que está sucediendo. El virus está generando daño a nivel de las células endoteliales de los vasos sanguíneos. Esto va a condicionar que rápidamente se genere, las plaquetas migren hacia el reparo para estos daños endoteliales, las plaquetas. Y al utilizar la reserva que nosotros tenemos de plaquetas, pues súbitamente el volumen plaquetario, el recuento plaquetario que se mantiene, desciende, súbitamente desciende. Eso condiciona eso mantiene la condición clínica del paciente de generar una plaquetopenia. Eso explica la plaquetopenia. Posteriormente, la permeabilidad vascular en este sentido aumenta, se dispara, y los líquidos que se encuentran dentro del vaso sanguíneo migran, aquí lo vemos en las flechas, migran, porque estas células se han lastimado, migran, ¿hacia dónde? Hacia el espacio extravascular. Esta migración de líquido dentro del vaso sanguíneo va a migrar ¿hacia dónde? Hacia el espacio extravascular. Esto se denomina extravasación del plasma. Y continuamente a eso, ya ergo va a generar los factores de coagulación para prevenir, ¿ya? Y esta condición clínica se le denomina shock. ¿Cómo lo denominamos el shock? En la pérdida súbita del líquido hacia el espacio extravascular, el sangrado hacia el espacio extravascular y el daño de órganos blancos. ¿Cuáles son los órganos blancos principales? Son órganos que son muy vascularizados a nivel abdominal.
tenemos el hígado, tenemos el vaso, que son los primeros que empiezan a sufrir este daño por el daño endotelial, empiezan a generar las molestias, ¿correcto? Siguiente. Aquí tenemos una imagen, modo de un esquema. Miren, ve, en la parte superior tenemos el vaso sanguíneo, aquí lo tenemos el vaso sanguíneo, ¿ya? Y revestido por las células endoteliales. Pero como estamos notando, estas células endoteliales se están lastimando, ¿correcto? Están sufriendo el daño vascular, ¿ya? Están sufriendo el daño vascular. Este daño vascular que están sufriendo está ocasionando que se migren, como indican las flechas, migre el líquido hacia el espacio extravascular, que se migre, ¿correcto? Continuamente las plaquetas van a intentar reparar este daño y por eso es que sucede la plaquetopenia. Pero el daño es tan general, tan a nivel de muchos puntos de daño, que la respuesta de las plaquetas resulta insuficiente y de todas maneras existe migración de líquido hacia el espacio extravascular, ¿correcto? Por lo tanto, siguiente por favor, vamos ya resumiendo la idea. En la fisiopatología del dengue, estamos mencionando que el dengue severo, que es lo que estoy mencionando, la principal estriba en esto, en que es la extravasación capilar de los fluidos. ¿Ya? Los fluidos se pierden hacia el espacio extravascular. Esto origina condición clínica de hemorragias, trombocitopenia, otras alteraciones hematológicas, como estamos viendo, por ejemplo, daños en el sistema de coagulación. A nivel de el órgano blanco principal, que es el hígado, vamos a tener una injuria en los vasos, ¿ya? Vasos intrahepáticos, eso se denomina injuria hepática. En el corazón vamos a tener daño en vasos, eso se llama daño miocárdico. En nuestro cerebro, en las vías nerviosas, vamos a tener daño en el sistema nervioso central, médula y encéfalo, ¿correcto? Esto va a condicionar daño de los linfocitos y los órganos linfoides. ¿Cuáles son los órganos linfoides? El vaso principalmente. Recordemos que el vaso es un órgano muy vascularizado y tiende, entonces sufre con este proceso de la extravasación capilar de fluidos. Entonces, por lo tanto, resaltamos la idea. Este dengue, el evento principal en el dengue severo, es el incremento de la permeabilidad capilar. No es tanto la hemorragia, ¿ya? El vaso sanguíneo se vuelve más permeable capilar, ¿ya? Siguiente, por favor. Vamos a clasificar los virus del dengue. Según lo que pues, se ha encontrado recientemente, tenemos la clasificación del virus dengue que existe. Tenemos 4 tipos de los virus del dengue. Cuatro tipos. La anterior, por favor, ahí está. Ya 4 son los dengues, los tipos de virus que nosotros tenemos. Por ejemplo, referente al dengue virus tipo 1, tenemos sus genotipos. ¿Y dónde está ubicado? Por ejemplo, ¿no? Tenemos el genotipo tipo 1 en el sureste asiático, en Tailandia, ¿no? Y acá nosotros, en las Américas, tenemos el genotipo tipo 5, el virus tipo 1, ¿correcto? Referente al virus tipo 2 del dengue, también, de igual manera, tenemos ubicados en las zonas asiáticas, las zonas, y acá, en la parte americana está desplazado, es muy poco lo que nosotros vamos a tener. Y, por ejemplo, tenemos el tipo 3 y el tipo 4, que más que todo, como vemos acá, se orienta hacia la parte de Centroamérica, hacia la parte del Asia, ¿ya? Ese es lo que... Entonces, en resumidas cuentas, lo que acá nos afecta primero, nos afecta, tenemos el virus tipo 1 y el tipo 2. Pero existe una variante que acá lo denominamos el tipo 2, la variante cosmopolita. Esta variante cosmopolita del tipo 2, ya esta variante cosmopolita, como el mismo nombre lo dice, es cosmopolita. Puede migrar a diferentes zonas. ¿Y cuál es la causa principal? Es el comercio, la migración de personas, ¿no? Entonces, este virus lo que va a ocasionar que puede llegar, y en el año pasado hemos tenido ya muestras en pacientes que ya existen este tipo de virus tipo 2, esta variante cosmopolita. Y lo que se teme es que por el comercio, por ejemplo, actualmente en la coyuntura política se ha abierto el megapuerto, el megapuerto para el comercio con China. Entonces, esto, si bien es cierto, trae buenas ideas, proyectos económicos acá al Perú, pero también pues nos trae pues algunas preocupaciones en que es un medio en el cual vamos nosotros epidemiológicamente a tener y exponernos a nuevo tipo de enfermedad, ¿no? Nuevo tipo de enfermedad. Ya, entonces, posiblemente, a medida de proyección,
en estos próximos 5 años puede que lleguen a aparecer nuevas variantes de virus de dengue aquí en el Perú. ¿Ya? Siguiente. Los genotipos que hemos encontrado, ya, hasta el 2022, ya nos ha hecho más. Como vemos, por ejemplo, ya lo que les había mencionado, se había encontrado el virus Cosmopolitan, ya se había encontrado inclusive esas variantes del virus del tipo 2, ya se ha encontrado. ¿Dónde? En Piura, la variante, ya. Esto es lo que se ve, ya. Inicialmente nosotros, hasta el 90, nosotros en el Perú solamente teníamos la variante tipo 1. Pero como les menciono, ya hay muestras de pacientes que se han encontrado del virus tipo 2 del Cosmopolitan. Y con el megapuerto de comercio con el gobierno de China, con el país de China, pues jóvenes, es muy posible que aparezcan otras variantes pronto y debemos estar preparados para eso. Ahora la pregunta es, ¿y por qué existe ese temor de que pueda haber otra variante? ¿Qué nos puede ocasionar? O sea, ¿a qué condiciona ese temor epidemiológico que puede haber más variantes? Pues jóvenes, les cuento que si mientras existe en el Perú muchas más variantes, hay una condición que se llama la condición de la reinfección por dengue. Ya lo vamos a ver en un momento. Y esa reinfección por dengue con otro serotipo, ya se les llama serotipo heterólogo, ese es el término correcto. El serotipo heterólogo, que es un serotipo diferente al primero, pues ocasiona una condición mortal. Es muy peligroso. ¿Ya? Vamos a continuar. Entonces, como vemos en las regiones afectadas de este Cosmopolitan, hemos visto, por ejemplo, el fenotipo tipo 2 Cosmopolitan en los departamentos donde lo hemos encontrado, donde existe. ¿Ya? Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las fases de este dengue como enfermedad, signos clínicos? Cuando yo digo signos clínicos, estoy manifestando siempre para el público que no es médico, que estoy viendo acá. ¿Ya? Los signos clínicos se refieren, por ejemplo, a las condiciones de los síntomas, de los signos, de las manifestaciones que el paciente cuenta, por ejemplo, su dolor, o de lo que nosotros como médicos podemos identificar, por ejemplo, el cambio en la piel, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la temperatura, esos son signos observables, ¿correcto? Esas fases, esos signos y síntomas se han ubicado en fases, las fases del dengue, las cuales son los siguientes. El dengue inicialmente cursa con una fase que se llama la fase febril, ¿ya? Que dura un periodo de 3 días, una fase febril. Posteriormente aparece una fase crítica que no necesariamente todos los pacientes van a migrar a esa fase crítica. Por eso en el inicio de la exposición les dije, este virus, esta enfermedad que ocasiona, pues, en algunos pacientes, pues, puede cursar hasta de manera desapercibida, como les estoy mencionando. Una fase febril así es muy de muy pocas molestias. En otros sí es muy marcado la fiebre e inclusive otros tipos de pacientes llegan a hacer esta fase crítica en la cual el daño vascular es más severo, es más marcado. Inclusive el paciente llega a terminar en las unidades de cuidados intensivos. Inclusive otros tristemente fallecen, ¿ya? Tristemente fallecen. Entonces, pasada esta fase crítica, si el paciente pues lo logra superar, y entra en la otra fase que se llama la fase de recuperación. Entonces, estas son las tres fases del dengue que se manejan actualmente, ¿ya? Según la OPS. Siguiente, por favor. Para el diagnóstico de este método del virus del dengue, pues existen dos tipos de métodos, ¿no? Tenemos los métodos directos, que son pues netamente la identificación propia de este virus, ¿ya? La identificación propia. Pero tenemos los métodos indirectos, donde la identificación no se da propiamente para el virus del dengue, sino vamos a buscar otros métodos serológicos basados en la respuesta inmunitaria que origina nuestro organismo. Entonces, está mediado por las inmunoglobulina. Entonces, esto se le llama métodos indirectos. Pero, sin embargo, como vemos en la parte superior e inferior, ¿ya? Tenemos las facilidades de uso y la confianza. Aquí nosotros, como personal de salud, tenemos que valorar entre lo que tenemos, por un lado, vamos a ver qué tan fácil sea el uso, qué tan tal sea la confianza. Por ejemplo, tenemos una alta confianza, pues es obviamente si podemos identificar netamente el mismo virus, ¿no? Es un aislamiento viral, ¿correcto? Es alta confianza, muy alta la confianza.
o la detección del genoma, muy alta confianza. Pero aquí en el Perú, pues no todos los hospitales manejan esa, esa tecnología para poder identificar netamente ese aislamiento viral. Se han construido centros de identificación para no hacerlo todo central en Lima, para hacerlo descentralizado. Sí, sí se están construyendo, se ha invertido como política, pero como les menciono, la confianza y la facilidad de eso no es tan sencilla, se necesita personal muy capacitado para este tipo de métodos. Lo muy usual que se puede encontrar en hospitales, tenemos, por ejemplo, las pruebas de detección del antígeno directas, ¿ya? O lo más barato que inicialmente hubo en el Perú, tenemos las pruebas de IgG, de inmunoglobulina G y la IgM, que eran métodos indirectos. Eran prácticos, fáciles de usar y eran muy útiles, ¿correcto? Muy útiles. Pero como vemos, la confianza es menor porque podía dar una tasa alta, ¿no? ¿No? De falsos casos de positivos, ¿no? O falsos casos negativos. Entonces, en ese caso, siempre el diagnóstico se menciona que es clínico, ¿ya? En el dengue, estos instrumentos, ¿ya? De detección, de métodos directos o indirectos, nos ayudan, ¿sí? Son útiles, sí, pero siempre prima el criterio clínico del manejo del médico. Eso es lo que siempre prima para poder manejar a nuestros pacientes, que ya lo vamos a ver en un momento, cómo es el manejo. Siguiente, siguiente. Aquí tenemos en el historia, por ejemplo, en cuándo aplicar tal o cual propiedad, tal o cual prueba que nosotros vamos a manejar según el Ministerio de Salud. Tenemos, por ejemplo, ¿no? A los primeros días de esta viremia, cuando empiezan los días de la fiebre, ¿ya? Lo ideal es hacer la prueba del NS. Ya saben ustedes qué cosa es el NS, la prueba, las proteínas no estructurales, ¿ya? ¿Cómo lo identificamos? Fácil, con pruebas de LISA o pruebas rápidas, que buscan este NS1, pruebas del NS1. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos menos de 5 días, inmediatamente prueba de PCR o aislamiento viral, inmediatamente. Pero si el paciente en la entrevista, el anamnesis, que nosotros como médicos realizamos, el paciente nos menciona que la fiebre ya la tiene más de una semana, porque esta es la idiosincrasia generalmente de los pacientes, no acuden al servicio de salud, buscan otras atenciones, buscan atenciones pues un poco no médicas, ¿no? Al farmacéutico, van a diferentes entes de si fuera su cultura que ellos creen que les pueden ayudar, y ya cuando ven que no surte efectos sus opciones que ellos deciden, pues recién acuden al médico. Entonces, ese tipo de pacientes, pues son los que vienen después de una semana, más o menos, o 10 días posterior de fiebre. Y mencionan, ¿no? Doctor, tengo 10 días de fiebre. Ya en este caso, realizar un PCR, realizar un aislamiento de, por ejemplo, de prueba de ELISA, ya no sería muy útil. Ya, entonces, pasados estos 5 días, tenemos que hacer pruebas de IgG y IgM para valorar el estatus en cual está. ¿Ya? Ahora, si a pesar de este IgG y IgM es negativo, ¿correcto? Pasados los 10 días es negativo, nos dice la norma que debe ser un caso descartado. Siempre y cuando el paciente, ya, siempre y cuando el paciente no mantenga esas molestias, esos cuadros clínicos, siempre y cuando el paciente, pues, en la evaluación médica no tenga, por ejemplo, algún signo de alarma que nosotros nos pueda preocupar en el sentido de una complicación o posible mortalidad de nuestro paciente, ¿ya? Entonces, como les vuelvo a repetir acá, nuevamente, el manejo y la guía es de manera médica. ¿Ya? Manera médica. ¿No son muy útiles estas pruebas? Claro, son muy útiles, hay que tenerlas en cuenta de acuerdo a eso, pero siempre y cuando hay que valorar la escala de clasificación que en un momento se los voy a explicar. ¿Ya? Siguiente. Eh, Existe esto que se llama la amplificación dependiente de anticuerpos, ADA. Y esto es muy interesante, ¿ah? Es muy, muy interesante porque es la causal, ¿ya? Es la causal de epidemias y muertes que han existido por dengue. Por ejemplo, ¿de qué trata este fenómeno de la amplificación?
Consiste en que, por ejemplo, anticuerpos que existen circulantes heterotípicos. ¿Qué significa un anticuerpo circulante heterotípico? Por ejemplo, un paciente que sufre una enfermedad del dengue, lo pasa de repente un estatus febril, sin molestias, tal vez una escasa cefalea, una fiebre, rápidamente se remitió con paracetamol, listo, se recuperó. Ya, ok. Pero por alguna condición, por alguna situación, este paciente pues se vuelve a contagiar, se vuelve a contagiar del dengue. Entonces, este paciente en un primer momento se contagió, por lo que les menciono, del dengue, la variante dengue tipo 1. Y en esta condición, este segundo contagio se vuelve a contagiar de la variante tipo 2. ¿Se dan cuenta? Es ahí donde surge el problema y la preocupación que los epidemiólogos se tiene referente a este caso. Es ahí donde la mortalidad crece de forma abismal, ¿ya? Crece de una forma logarítmica. ¿Y cuál es la causa? Una teoría. Esa es una teoría que se hizo un estudio. ¿Cuál es la hipótesis? Se le llama la hipótesis de la amplificación dependiente de anticuerpos. El virus heterótopo, ¿ya? Es el tipo 2, es el tipo de 2, porque ya el paciente fue contagiado en tipo 1. Este variante heterotípico tipo 2, que es el nuevo que se contagió el paciente, en concentraciones amplificadas, es la causal de una explicación de un dengue severo. ¿Cómo así? O sea, el paciente, en vez de cursar primero con la fase febril, directo el paciente directo, ya no va a ir por la fase febril. No, 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 no. Directo el paciente pasa a una fase crítica. ¿Ya? Lo que antiguamente en la clasificación le llamaban hemorrágica, ya no, ya no. Ahora pasa directamente a una fase crítica y el paciente inclusive desarrolla mayor daño en múltiples órganos y puede inclusive este paciente llegar a morir, así, súbitamente. ¿Y cuál es la explicación que nosotros estamos manteniendo referente a esto? Es el fenómeno de la amplificación dependiente de anticuerpos. Siguiente, por favor, para mencionar un poco más. ¿Ya? ¿Cuál es la hipótesis entonces de este patrón? Acá los tenemos, Mónica. ¿Ya? La amplificación ADA. Esta amplificación, esta teoría del ADA, se basa en la teoría secuencial, ¿ya? Del Felsey. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Consiste que, por ejemplo, como tomando como ejemplo algunas bacterias o parásitos, ¿no? Pueden aumentar su replicación de virus, ¿ya? Y producir grandes cantidades significativas de este virus. Eso lo hizo J. ¿Ya? ¿De qué manera? Cuando nuestro sistema inmune recibe la infección de otro virus, de otra variante, es un heterólogo, una variante heteróloga, ocasiona multiplicación, ocasiona la amplificación. Y esto condiciona a la célula a un mayor daño. Hablo de la célula endotelial. Siguiente, por favor. Aquí los tenemos, por ejemplo. Un anticuerpo heterólogo más el virus al ingreso, que ocasiona amplificación de la multiplicación de los virus, súbitamente. Esta teoría, esta hipótesis, lo hizo Helsing en el año 81. Eso se le llama la teoría secuencial. Entonces, ¿qué sucede? Antes de la destrucción de los monocitos se liberan sustancias, por ejemplo, que activan la cadena del complemento, que aceleran el mecanismo de coagulación, que aumentan la permeabilidad capilar. Claro, eso es lo que ocasiona antes de esta destrucción de los monocitos. Pero ahora, con esta teoría secuencial, lo que se menciona es que este virus heterotopo, el que va a ingresar, súbitamente utiliza la cadena y para amplificar esa multiplicación de virus. ¿Ya? Siguiente, por favor, para explicarlo. Por ejemplo, este caso del fenómeno de amplificación, tenemos un estudio en 2017. Les cuento, a ver, por ejemplo, en este caso en 2017, ¿qué cosa incluyó este estudio? Fueron una cantidad de 6.684 niños de Nicaragua, ¿ya? ¿Qué pasaba con estos niños? Tenían un riesgo de dengue 7 veces 64, como usted ve, mayor, en comparación que niños que tenían títulos mayores, cuyo riesgo de dengue era de 1.5. ¿Y cuál es la condición? La condición que era que, por ejemplo, estos variantes, estos niños tenían condición contra el dengue, ¿ya? Y 4 o 3 años después su infección en 1% disminuyó, ¿correcto? ¿Y cuál es la condición? La condición era que estos niños inicialmente habían tenido una primera reinfección,
y posteriormente una infección más reciente, ya se multiplicaba este periodo, el riesgo de una posible complicación. Siguiente, tenemos otro caso. Por ejemplo, acá se hizo un estudio en La Habana, por ejemplo, en Cuba, ya de dos epidemias de dengue, el serotipo tipo 2, ¿correcto? En el 81 y en el 97, ¿ya? De personas. Entonces, por ejemplo, habían habido personas en La Habana, cubanos, que se habían infectado una primera vez, ¿ya? Y otros pacientes que se habían infectado esta segunda vez, ¿correcto? ¿Ya? ¿Qué había pasado? Se habían sensibilizado contra el dengue tipo 1, ¿correcto? ¿Ya? Y cuando se hubo la segunda epidemia en el año 97, la mortalidad fue de 3 a 4 veces más alta. ¿Se dan cuenta que la del año 81? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque esos pacientes, como les digo, ya no iban en una segunda reinfección con otro serotipo, ya no iban de frente a la primera fase febril. No, no, no. Estos pacientes directo, migraban a la fase, ya, a la fase crítica, a esta fase crítica. Directo iban migrando a esta fase crítica. Y eso ocasionaba la alta tasa de mortalidad, como usted menciona acá en este estudio, de 3 a 4 veces más alta que surgió en el año 81, ¿correcto? Es decir, 20 años después se puede explicar la disminución de potencial de neutralización, ¿ya? Entonces, acá tenemos otro caso, miren, recién nacidos. Por ejemplo, este caso menciona que, por ejemplo, madres o mujeres en edad fértil que habían sufrido un primer caso de infección por dengue, ¿ya? Se habían sensibilizado, ¿ya? Y durante el acto de lactancia, pues ofrecieron esa sensibilidad al recién nacido. Era condición como que el recién nacido le hubiera dado dengue y estaba sensibilizado. Ahora este recién nacido, cuando tristemente se infecta de dengue, ¿ya? Se infecta de dengue, pues ocasiona el mismo caso, ¿correcto? El mismo caso, ¿ya? El mismo caso. Ahora, estos efectos va a desaparecer a los 6 meses, ¿ya? A los 6 meses. Pero niños menores de 6 meses pueden desarrollar ese dengue grave. ¿Me digo que por quién? Por este fenómeno, el fenómeno de la amplificación, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta ese caso para cuando nosotros manejemos a nuestro paciente. Tenemos una madre que le ha dado dengue, ¿ya? Que le ha dado dengue y está dando de lactar. Hay que tener en cuenta este niño lactante si tiene menos de 6 meses. Porque según ese estudio, cuando hay menos de 6 meses, este niño tristemente se contagia de dengue, la tasa de mortalidad va a ser muy alta. Ya superó los 6 meses, esta inmunidad, esa sensibilidad baja, disminuye. Entonces el niño ya es menos probable que desencadene esta condición, ¿ya? De una fase crítica. ¿Listo? Pues todo esto es muy interesante, correcto, el fenómeno de la amplificación que se menciona. Siguiente. Acá tenemos este estudio que es un corte de la anterior, ¿ya? Por ejemplo, en niños tailandeses, miren, de igual manera, se sensibilizaron con una infección y luego volvieron a contagiarse y la tasa de mortalidad aumentó, ¿correcto? ¿Ya? Es importante esto. Siguiente. ¿Cuál es la manera, cómo es que estos epítopes, ya, de los receptores heterólogos va cambiando? ¿Cómo es? Tenemos aquí en el monocito, ¿ya? Aquí está ese fenómeno de la amplificación. Entonces, los anticuerpos que nosotros vamos a tener, ¿ya? Contra el dengue, de las inmunoglobulinas, estos anticuerpos, ¿ya? Estos anticuerpos, pues, reconocen epítopes propios del serotipo, no compartido, ¿ya? Pero los serotipos compartidos, no. Entonces, por esa manera es que migra el virus, migra y rápidamente se reproduce y ocasiona la multiplicación viral, ¿ya? Y esto clínicamente da que el paciente, pues, entre en una fase crítica, ¿ya? Listo. Siguiente. Ahora, esta teoría de Helfey habla de que el dengue es un modelo del iceberg. ¿Qué se le llama? Modelo del iceberg. En la cual en una primera infección primaria, solamente los pacientes, todos, acá como lo vemos en esta primera imagen, todos tienen una infección de fiebre, una enfermedad por fiebre, curso clínico febril,
Pero ya en una infección secundaria, todo el grueso del paciente, la gran base, solamente hacen fiebre o dengue sin signos de alarma. Pero una pequeña parte hacen el dengue, ¿ya? Con complicaciones, un dengue en fase crítica. Este es el comportamiento de la enfermedad. Entonces esto ya ha quedado grabado ya, ¿ya? Ya quedó grabado. O sea, el modelo del iceberg, cómo es que se comporta esta enfermedad en una reinfección, en una infección secundaria. Y hay que conocerlo. En una infección secundaria, todo el grueso va a mantener la fiebre o no va a tener signos, pero va a haber un pequeño porcentaje que sí, que van a hacer estos signos, y se van a hacer las complicaciones más severas de esta enfermedad. Y son estos los que van a requerir camas UCI, los que van a requerir unidades, inclusive de mayor atención médica, ¿no? Mayor especialidad, ¿ya? Entonces no se olviden, por favor, así se comporta el dengue. El modelo, se le llama el modelo del iceberg, ¿ya? Siguiente. Es lo mismo, lo que le estoy mencionando. Aquí está el modelo del iceberg, una pequeña parte, un pequeño porcentaje que viene a ser la punta, el ápice del iceberg. Ese es lo que van a hacer fuga del plasma. Son los que se van a hacer las complicaciones y los que van a necesitar atención más especializada. Siguiente. Entonces, volviendo al punto, ahora sí, juntando el conocimiento que vamos aprendiendo, entonces tenemos una situación clínica homotípica, un mismo serotipo. Paciente se contagia de un mismo serotipo. Ahí hay que hacer control de la infección, pero con lo que les menciono, si se ocasiona un heterotípico, o sea, un serotipo diferente, un dengue tipo 2, o sea, el paciente ya le dio un tipo 1 y va a un tipo 2, ¿ya? Después de haber tenido como antecedente, acá tenemos un tipo 1, aquí lo tenemos en el cuadro izquierdo, en la izquierda, tenemos el dengue tipo 1, y migran acá a un dengue tipo 2, ahí viene el problema, pues, un serotipo diferente. Entonces, si hay incapacidad de control de esta enfermedad y ocasiona el ADA, lo que les mencionó, el fenómeno de amplificación, ¿ya? Lo que hace la hiperinflación, la tormenta de citoquinas. ¿Esto va a ocasionar qué cosa? Lesión de vasos, y la migración del líquido hacia la parte extravascular. Esto se va a ocasionar como la extravasación, ¿ya? La extravasación. ¿Listo? Siguiente. En la norma técnica actual, nosotros manejamos la fase de la evolución de esta enfermedad, ¿ya? Y está ocasionada primero, por ejemplo, la fase febril, lo que les había mencionado. En esta fase febril, pues el paciente, en lo que manejamos la temperatura, hace picos febriles, empieza a tener picos febriles, ¿correcto? Los primeros días, ¿ya? Cambios en el laboratorio que nosotros vamos a ver acá, tenemos que hacer en la fase inmediata para poder identificar, ¿ya? Por ejemplo, métodos indirectos, la prueba de las proteínas no estructurales, podemos identificarlos, ¿ya? Aquí tenemos proteínas NC1, proteínas PCR. Son muy útiles el diagnóstico, les menciono, en la fase febril, ¿correcto? En la fase febril. El paciente cursa con estatus de deshidratación por la fiebre. Hay que mantener la hidratación en este paciente. Ya posterior, es ahí donde muchos de los pacientes, como ven su mejoría aparente, ven su mejoría clínica, o sea, el paciente ya no siente molestias, ya no tiene temperaturas elevadas, no hace fiebres. Entonces siente, entre comillas, una sensación de mejoría, ¿ya? Entonces el paciente a veces deja de acudir al servicio médico y es ahí donde puede ocasionar lo que se le llama el shock, el sangrado grave. El paciente se descuida y es ahí donde súbitamente puede ocasionar la lesión, el shock, y ya cuando está en pleno shock, recién vuelve al servicio de salud, a la atención médica, muchas veces ya es tarde porque ha habido daños de múltiples órganos, entonces eh, es causa de muerte también. Entonces el paciente febril, ya, el paciente febril, tiene que manejar siempre su cuidado, su reporte, para no descuidar esto. Ya en la fase crítica, nosotros vamos a tener, pues, que el daño, pues, de órgano es mayor, no empieza a haber el daño a nivel endovascular, ¿correcto? El recuento de plaquetas súbitamente disminuye, ya les expliqué el motivo, por qué. Al haber una disminución súbita de plaquetas, va a haber lo que viene a ser, pues, la migración eh, hacia líquidos fuera de los vasos sanguíneos. Entonces, eso va a ocasionar que los eritrocitos empiecen un fenómeno de hemoconcentración, se van a ver muy concentrados debido a que el solvente líquido va a disminuir.
Entonces eso va a ocasionar una falsa idea de que la hemoglobina va mejorando, porque tengo pacientes, por ejemplo, me dicen, pero doctor, ¿por qué estoy mal si mi hemoglobina ha mejorado? Y no es que ha mejorado, sino que al haber solvente, menos líquido, migrado al espacio extravascular, los eritrocitos se van a ver hemoconcentrados, hemoconcentración eritrocitaria. Y esta hemoconcentración va a originar, va a generar que súbitamente la hemoglobina, hematocrito, ¿ya? Recuento de glóbulos rojos, va a aumentar, aparente, va a aumentar. Entonces el hematocrito aumenta, sube el hematocrito, ¿correcto? Y las plaquetas disminuyen. Entonces, si uno como médico toma un hemograma en un paciente con una fase en shock, vamos a encontrar eso, pues las plaquetas, el recuento plaquetario va a estar muy bajo, mientras que el recuento del hematocrito lo vamos a encontrar elevado. Esto es característica, signo clínico, y ya muy importante para diagnosticar dengue en fase crítica. Ya posterior, si el paciente ha superado esta fase de sangrado, ya tenemos la fase de reabsorción de líquidos, la fase de recuperación, fase de mejoría, donde las plaquetas ya se empiezan a mejorar. El recuento de plaquetas se empieza a recuperar, empieza a superar, pero ya los marcadores de las inmunoglobulinas aparecen. Tenemos inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, entonces estos nos van a indicar ya, por ejemplo, estatus de la fase de recuperación, ¿ya? Entonces hay que tener muy en cuenta las tres fases: febril, crítica, recuperación, sus marcadores serológicos, sus signos clínicos del paciente, como es la fiebre, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, los cambios en el laboratorio, como es la hematocrito, las plaquetas, cómo es que aumenta, disminuye y luego sube. Hay que tenerlos en cuenta eso, ¿ya? Siguiente. Entonces, los mecanismos de todo este curso clínico que vamos a tener acá, primero es que el inicio de la apoptosis, ¿correcto? La muerte celular, que ocasiona endotelio, lesión en el endotelio de las células endoteliales. En las neuronas, ¿cómo es que se produce el daño en el sistema nervioso central? Pues al haber una lesión vascular, pues también hay una lesión de neuronas. Esto ocasiona las manifestaciones neurológicas en el paciente, ¿ya? Y lesiones en grandes vasos, en grandes órganos, como es el hígado, como es el vaso, ¿ya? Siguiente. Ya la acción de estos anticuerpos contra estas proteínas, las no estructurales, las no estructurales, estas proteínas, hace reacción ¿con quién? Con plaquetas, que lo vamos a ver en el hemograma, un recuento de plaquetas disminuido en la fase crítica. Vamos a ver alteraciones de la coagulación, los fibrinógenos, alteraciones relacionadas a la lesión de células endoteliales, en la cual pues las proteínas, integrinas y adhesivas a nivel molecular pues se van viendo afectadas, debido a que ya no hay estas células endoteliales, estas proteínas se ven alteradas, ¿ya? Siguiente. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen, ¿ya? Una imagen en las células de Kupffer, que es a nivel del hígado, ¿ya? Y vamos a ver cómo están sufriendo apoptosis, miren, ve. Estas son células que han sido lesionadas por el virus del dengue. Entonces, estas células entran en un proceso de apoptosis. Está en la flechita negra. Se observa, esa es una imagen con tinción. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ocasiona el dengue. Internamente, en el parénquima hepático, las células de Kupffer, ya que son los monocitos, no se olviden, por favor, las células de Kupffer son los monocitos del parénquima hepático, ¿ya? Son los que empiezan a sufrir lesiones, empiezan a sufrir una apoptosis, o sea, se mueren, se lisan estas neuronas, estas células, monocitos, ¿ya? Siguiente. Esta proteína NS1, correcto, las no estructurales, entonces, como vemos, cumplen un papel crucial en esta patogénesis, que forman el complejo replicación con el DNA para la replicación, ¿ya? Entonces, son muy importantes. Son estas las proteínas las que infectan y causan todo ese daño, las no estructurales, ¿correcto? ¿Ya? Y ocasionan a nivel de la célula el glucocálix, ¿ya? Y el ingreso para generar la vía inflamatoria. Siguiente, por favor. A ver, de acuerdo a esto, nosotros vamos a clasificar las manifestaciones clínicas que tenemos, por ejemplo, de acuerdo al órgano. ¿Ya? Empezamos a ver, en a nivel del pleura, abdomen, pericardios, que son membranas, ¿ya? Mesoteliales, que envuelven, ¿ya?
a las diferentes estructuras, ¿ya? La pleura, de la membrana que envuelve los pulmones, ¿no? El pericardio, el corazón, ¿ya? Estas membranas y todo esto lo que vamos a hacer es el aumento de la permeabilidad vascular, el daño endotelial que se ocasiona. Ahora, clínicamente, el paciente, ¿qué manifestaciones clínicas va a generar en este caso? O sea, ¿cómo es lo que va a manifestar de acuerdo al daño, el órgano que se está lastimando? Por ejemplo, si tenemos a mi paciente que está haciendo un daño pleural, el efecto clínico en este paciente es que está haciendo un derrame pleural. Como una radiografía, ¿qué observo? Derrame pleural. En el abdomen, ¿qué voy a encontrar? Ascitis. ¿Qué significa ascitis? Líquido en la cavidad abdominal. ¿Ya? Pues yo ya me estoy identificando. ¿De dónde viene este líquido? Ah, pues justamente, pues ha habido una lesión de células endoteliales múltiple, múltiple. Entonces está ocasionando una migración de líquido hacia el espacio extravascular. En el pericardio, por ejemplo, ¿qué voy a encontrar? Un derrame también. Líquido, derrame pericárdico. En el alveolo, ¿qué voy a encontrar? Hemoptisis, o sea, los alveolos y los vasos sufren una lisis, y esta lisis va a ocasionar liberación de líquido y liberación de inclusive algunos eritrocitos y componentes sanguíneos, ocasiona la hemoptisis. En el intestino vamos a encontrar tantas la lesión jóvenes de los vasos, miren, que ocasiona la melena, una hematemesis en el paciente, ¿ya? En el tracto urinario, la hematuria, vamos a encontrar en recuento, estudio de orina, hematuria, eritrocitos en orina, ¿ya? En la mujer, por ejemplo, en los órganos reproductivos, vamos a encontrar que hace sangrado transvaginal. O sea, empiezan a aparecer lo que le dicen, ¿no, doctor? Estoy teniendo reglas y no me toca tener regla, pero estoy reglando. Y paralelamente, ¿no? Cursa, como vemos en el paciente con dengue, fiebre, o el paciente ya, por ejemplo, está haciendo daños en otros órganos y condicionalmente, adicionalmente en la mujer, aparece inclusive un periodo menstrual irregular. Este ya es un efecto clínico de un daño endotelial vascular en los órganos reproductivos en una dama, ¿no? En el cerebro, ¿qué vamos a encontrar? También lesión en la barrera hematoencefálica. Entonces, esta lesión, ¿qué va a ocasionar? Daño a nivel neuronal, daño a nivel de las vías neuronales. Esto ocasiona una condición llamada encefalopatía. El paciente con encefalopatía, ¿qué manifiesta? Pues empieza a manifestar ya condiciones nerviosas, por ejemplo, la pérdida del sensorio. ¿Ya? El paciente ya no pierde la conexión con la realidad. Entonces, inclusive el paciente se desmaya, hace, puede llegar a generar a veces crisis epilépticas, que es de acuerdo a la zona, a la estructura, a la región del sistema nervioso central donde parezca mayor daño, es ahí donde empieza a generar las manifestaciones clínicas del daño nervioso. ¿Ya? Entonces, miren cuán agresivo es esta enfermedad del virus del dengue. ¿Ya? Siguiente, por favor. Entonces, con la defervescencia, estos pacientes pueden mejorar o empeorar. ¿Qué significa efervescencia, profesores? Efervescencia es el estatus de la fiebre, o traducido mejor, o sea, pasado la etapa febril, profesor, pasado la etapa febril, el paciente puede mejorar, puede pasar así desapercibido. Hubo otros, pueden empeorar, pueden complicarse, pueden entrar a la fase ya con mayores complicaciones vasculares, con mayores daños a nivel de órgano. ¿Correcto? Es una fase crítica. ¿Ya? Aquellos que mejoran después del estatus febril, el estatus de efervescencia, ¿ya? Se les considera dengue sin signos de alarma. Y aquí vamos empezando la clasificación y el manejo, jóvenes, ¿ya? Aquí vamos empezando. Aquellos que mejoran después de la efervescencia, el estatus febril, ya pueden tener, se les considera un dengue sin signos de alarma. Pero aquellos que ya van a empeorar, van a complicarse, ¿correcto? Los signos de alarma, ya se les considera el dengue con signos de alarma. Y es ahí donde empieza la clasificación de acuerdo a la norma técnica del Ministerio de Salud. ¿Ya? Empezamos a ver dengue sin signos de alarma y dengue con signos de alarma. Y lo que todos debemos empezar a identificar y conocer. Siguiente, por favor. El curso del dengue, entonces, es una enfermedad sistémica, es dinámica, es múltiple, hay que estar atentos. El espectro clínico, varias manifestaciones clínicas, severas y no severas. O sea, que cursa de cualquier tipo de paciente, ¿ya? Y después del periodo de incubación, la enfermedad comienza abruptamente y puede ser en las tres fases que ya lo hemos mencionado. Febril, que es el periodo de efervescencia, mismo de febril, la crítica y la fase de recuperación. Siguiente, por favor. Aquí los tenemos, entonces, en esta fase de febril, ocasiona la fase de viremia, la fase crítica y propia de la enfermedad, y luego la fase de recuperación. Ya, esto ya lo hemos mencionado. Siguiente.
Empezamos a ver aquí con la fase febril, signos y síntomas, hay que tener en cuenta, ¿ya? Es muy puntual. Inicio súbito de la fiebre. Paciente manifiesta la típica fiebre rompehuesos, así la manifiesta la literatura científica, ¿ya? Fiebre rompehuesos. El paciente manifiesta deshidratación, la sed está aumentada, ¿correcto? El paciente empieza a manifestar ese deseo intenso de sed. Le tomamos un estudio de sangre, vamos a encontrar la leucopenia que se encuentra de manera progresiva, vamos a encontrar. ¿Qué encontramos? Plaquetas, miren, las plaquetas empiezan a disminuir, eso se llama una trombocitopenia progresiva, ¿ya? O una fase febril. Siguiente. Y esta es una típica prueba de forma indirecta en la cual nosotros podemos identificar. A nuestro paciente le decimos, por favor, sírvase a acostarse, descubra su abdomen. ¿En qué consiste la prueba? Mire, aplicamos presión con la mano en el abdomen, ¿ya? Aplicamos presión en la mano, ¿ya? Y luego la retiramos, ¿no? ¿Y qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar, como vemos en la imagen, mire, el marcado, ¿correcto? Nuestra mano queda marcada. Ese es un típico caso que nos está mencionando, ¿qué cosa? Ah, que acá hay un daño de los vasos, un daño vascular. Entonces, a ver, sumemos. Tenemos paciente con fiebre, con un estatus febril, ¿ya? La típica fiebre rompehuesos. Paciente con sed abundante. Le hacemos la prueba, hacemos la presión en el abdomen y encontramos este signo. Uy, a nosotros estamos mencionados ante un caso de dengue. A pesar que en el establecimiento donde se trabaje o la zona donde nosotros nos ubiquemos, que pues de repente no tenemos la prueba, es muy difícil conseguir el acceso, porque a veces son zonas alejadas, ¿no? O son, por ejemplo, algunos del médico serumista, ¿ya? Hace sus prácticas y pues no existe ese acceso total a un estatus de laboratorio, pero basta con estas pruebas clínicas para que nosotros poder identificar el dengue, ¿correcto? ¿Ya? Siguiente, por favor. Ya en la fase crítica aparecen otros síntomas y por favor pido mucha atención, ¿ya? Típica prueba, la reducción, la desaparición de la fiebre. Si el paciente a pesar de todo nos dice, doctor, estoy mejor, ya no tengo fiebre, uy, nuestra preocupación como personal de salud se debe multiplicar por 1000. ¿Por qué? Tomamos un examen llamado el hemograma. ¿Y qué vamos a encontrar? Si encontramos, por ejemplo, incremento en el hematócrito, ¿qué encontramos? ¿Qué nos dice? Ah, esta es una hemoconcentración. Uy, esto viene con dengue y viene una fase crítica. Vamos a encontrar ya la fuga plasmática. Tomamos presión arterial y vamos a ver que el paciente está haciendo la hipotensión, ¿ya? Sus valores de presión arterial van disminuyendo, van disminuyendo, van disminuyendo, van disminuyendo. Inmediata, inmediata referencia hacia un establecimiento de mayor complejidad. Aquí el key del asunto, jóvenes, ya es el control de la presión arterial. Ver si el paciente está haciendo cuadros de presión disminuida, una hipotensión, entonces este paciente está haciendo entrada a una fase crítica. Continuamos en el hemograma, vemos la leucopenia progresiva, las plaquetas van disminuyendo, uy, esto se va a un dengue grave, ¿correcto? A un dengue con condiciones graves. ¿Cuáles son los criterios? Fuga plasmática, hemorragia severa y falla orgánica múltiple. No, este paciente se va a complicar. Si yo como médico serumista me encuentro en mi establecimiento muy lejos, inmediato, referencia hacia un establecimiento de mayor jerarquía. Y si no soy personal de salud e identifico estos signos, inmediato lo llevo a un personal de salud a una posta más cercana para que sea el médico el que transporte a este paciente. No hay que mantener ni buscar otras opciones. A veces se buscan otras opciones por ahí un poco científicas, entonces que pues al final lo que ocasiona es que el paciente se complique y pues pueda llegar a la muerte, ¿no? Siguiente, siguiente. Aquí lo tenemos, por ejemplo, los signos de alarma, como vemos, son el resultado de un aumento significativo de la permeabilidad capilar. Y no se olviden, ¿ah? Este está medido por qué proteínas, las no estructurales, las NS. ¿Y cuál es el inicio de los signos de alarma? Presten atención, por favor. Signos de alarma. Dolor abdominal. Paciente se queja de dolor abdominal. Trastorno del sensorio. Esto ligado a alteraciones del sistema nervioso central. O sea, el paciente está irritabilidad, el paciente está con somnolencia, el paciente está letárgico. Sangrado de mucosas también, ¿no? Manifiesta gingivorragia, o sea, sangrado de la encía, de la cavidad oral, epíxtasis, sangrado de la cavidad nasal, empieza la migración. Dice, mi paciente hace una semana ya mejoró la fiebre, no tiene fiebre, pero ahorita saca le sangra la nariz, le sangra la boca, ¿ya? Tengo periodo menstrual que no me toca, doctor, no me toca arreglar, pero estoy arreglando, ¿ya? En mi micción, hace un examen de orina, se encuentra
en eritrocitos o glóbulos rojos en orina, es una hematuria. Ah, no, este es un sangrado de mucosas, signo de alarma. Acumulación de fluidos, por ejemplo. Clínicamente, se toma un estudio de radiografía de tórax, se ve derrame pleural, derrame pericárdico, una ecografía abdominal, también se ve derrame líquido abdominal. Entonces, estos son, ¿qué cosa nos indica? Una acumulación de fluidos. Hacemos una maniobra abdominal para ver la altura hepática, hacemos la percusión y la palpación, nosotros vemos en la parte abdominal, ¿y qué notamos? Notamos hepatomegalia, o sea, el hígado está aumentado de volumen, está creciente. Ah, entonces, otra razón más para condicionar un signo de alarma. El paciente empieza a hacer vómitos persistentes. Ahora, acá hay que tener en cuenta, si el paciente hace 3 o más episodios de vómitos en una hora, ¿ya? O 4 episodios en 6 horas, vuelvo a repetir, ¿ah? Y esto por favor hay que recordarlo muy bien, 3 o más episodios de vómitos en una hora, o 4 episodios de vómito en 6 horas, ¿ya? ¿Qué nos va a ocasionar esto? Signo de alarma, un dengue con fase crítica. Y pues en el estudio de sangre, un hemograma, vamos a encontrar un progresivo incremento del hematocrito, ¿no? Ya que vamos a encontrar pues, ¿por qué? Ya les estoy explicando por una hemoconcentración. Siguiente. Aquí está mediado lo mismo, lo que les estaba explicando, pero eso ya este mediado por inclusive, no se olviden, dolor abdominal, sangrado de mucosas, acumulación de líquido, vómito, alteración del estado de conciencia y hepatomegalia son los signos de alarma clínicos, o sea, lo que yo puedo identificar o puedo saber, ¿ya? Y los signos de alarma de laboratorio, ¿cómo los voy a ubicar? En un estudio, en un laboratorio. Por ejemplo, ¿qué voy a encontrar? En el hematocrito, la hemoconcentración. Y estos son, como nuevamente, resultados del incremento de la permeabilidad capilar. ¿Y quién es el responsable de la permeabilidad capilar? Proteína NS. No se olviden. Siguiente. Siguiente. Ya, entonces, ahora sí, esta imagen que la expliqué hace un momento, ya se entiende mucho mejor, jóvenes. Se entiende mucho mejor. O sea, el daño de extravasación, el daño de la extravasación vascular, ¿a dónde afecta? A múltiples órganos afecta. Abdominales, torácicos, del sistema nervioso central. Y las manifestaciones, ¿qué cosa nos va a decir este paciente en su estatus clínico? ¿Qué quejas, qué molestias nos va a referir? Ya lo vamos a conocer de una manera más integral. Siguiente. Siguiente. Vamos a ver ahora la fase de recuperación. Ya, este paciente que hace lo que viene a ser fase de recuperación, ya, fase de recuperación, manifiesta la mayoría de pacientes, pues, dentro de los 7 días siguientes al inicio de la fiebre. Hay mejoría ya de las condiciones generales, pues, ¿no? O sea, ya, por ejemplo, el paciente ya no, el dolor abdominal cesa, ¿correcto? Desaparición de problemas gastrointestinales, la melena, por ejemplo, ya no la tiene. Hemodinámicamente nuestro paciente ya lo vemos mucho mejor. ¿En qué sentido? En el recuento de sus presiones arteriales, o sea, siempre el paciente hay que tenerlo control de presión arterial, control de presión arterial, control de presión arterial, cada hora, cada media hora, controlarlo, cada 15 minutos, hay que controlar la presión arterial. ¿Ya? Como les dije, si esa presión arterial vemos que está haciendo hipotensión, o sea, disminuye, baja, no, inmediato, recuperación a este paciente. Hay que inmediatamente hay que manejarlo a este paciente, porque si no se nos muere. Entonces, pero si vemos que ya este paciente, su presión arterial es mantenida, sostenida, clínicamente nuestro paciente lo vemos más recuperado, el mismo paciente nos manifiesta que ya se siente mejor clínicamente, que ya sus molestias ya no las siente, ya que está, tolera inclusive muchas veces la vía oral, o sea, ya puede alimentarse, puede beber líquidos. Entonces ya nosotros podemos entender que se pasa por estatus de fase de recuperación, ¿correcto? Pero a pesar de eso puede aparecer un segundo exantema, o sea, una lesión vascular, ¿ya? Pues el paciente empieza a tener inclusive prurito, picación, eso ya es una secuela de las lesiones vasculares que ha tenido. Y eso pues se maneja con algunos antihistamínicos, ¿no? Pero siempre tener en cuenta la medida fármaco para no evitar y prevenir complicaciones, ¿no? En la ingesta de antihistamínicos, ¿ya? Ahora, la fatiga puede permanecer en este paciente por varias semanas, ¿no? El paciente, o sea, inclusive como una secuela,
puede manifestar pues una disnea o cansancio al moderado esfuerzo. De repente si era un paciente pues que gustaba mucho de practicar deportes, pues ya se siente incapaz de poder rehabilitarse inclusive su propia vida. Entonces hay que apoyar al paciente, hay que hacerle el acompañamiento en la mejora y hacerlo entender pues que esta enfermedad del dengue pues le ha lesionado múltiples estructuras y lo que le cuesta pues es recuperar, un proceso de recuperación. ¿Ya? Listo. Siguiente. Aquí tenemos, por ejemplo, miren las secuelas que padecen el paciente con fase de recuperación. Miren, ve. A esto se le llama la isla blanca en el Mar Rojo. ¿Ya? A esto se le llama. Entonces los pacientes manifiestan esto, miren. ¿Ya? Entonces, algunos pacientes hablan inclusive de prurito, de picazón. Entonces eso hay que controlarlo con antihistamínicos. ¿Ya? Antihistamínicos. ¿Correcto? Y de forma preventiva, pues se habla de la no exposición al sol. ¿Por qué? Porque pues puede ocasionar un daño, ¿ya? Un daño. Recordemos que lo que vemos ahí, lo que vemos en esta estructura, pues son, eh, son lesiones vasculares. Y estas lesiones vasculares han generado daño, miren, en todo lo que viene a ser la vida de los vasos, ¿correcto? Ahora, les cuento como una anécdota, ¿no? Inclusive, hay muchas personas que a esto lo intentan manejar con aloe vera, o sea, le aplican compresas, ¿no? De aloe vera, ¿no? Cortan una penca sábila y se la aplican, ¿no? Se la aplica. Y la pregunta ¿es útil, no es útil? La respuesta es no, no es útil, ¿ya? No, no es útil. No es recomendable, ¿ya? ¿Qué es recomendable? No exponer al sol, ¿ya? No exponer al sol, una buena higiene, ¿ya? Una buena higiene y el reposo. Dejar que el mismo organismo empiece su mejoría progresiva referente a este daño que ha sufrido vascularmente en la vía externa los vasos sanguíneos, ¿no? Es una secuela. Son glóbulos rojos, pues, y vasos que han sido destruidos, están en la parte superior. Por eso es que se manifiesta de esa manera. ¿Que ocasiona prurito en algunos pacientes? Sí, pues picazón, ¿no? No se puede controlar con antihistamínicos, de controlarlo, pero siempre manejando pues las dosis terapéuticas, ¿no? Hay que tener mucho, mucho en cuenta, no hay que hacer abuso de los antihistamínicos, porque podemos, paciente lo podemos llegar a otra complicación. ¿Ya? Siguiente. Ya de igual manera en este paciente estamos notando lo mismo. ¿Ya? Siguiente. Siguiente. La misma clasificación, entonces, ahora resumida. Ahora prestemos atención, por favor, en el dengue severo. ¿Ya? En el dengue severo. Tenemos, a ver, el dengue severo, ¿ya? El dengue severo, el dengue con signo de alarma y el dengue sin signo de alarma, ¿ya? Esto acumula a una clasificación clínica. Un dengue sin signos de alarma es un paciente que tiene náusea, vómito, picazón, cefalea, mialgia, artralgia, ¿no? Se le hace. Problemas son manifestaciones, son molestias que no me van a hacer una preocupación a mí, que una sospecha de un daño de un órgano grande, de un órgano noble. Pero cuando yo me empiezo a preocupar, cuando yo encuentro los signos de alarma, lo que ya les mencioné hace un momento, dolor abdominal, alteraciones sensoriales, por ejemplo, el paciente pues empieza a tener somnolencia, la sangrada, acumulación de fluidos, la hepatomegalia, lo que se mencionó, vómito persistente. Ya. Esto se considera, y yo debo encajar a mi paciente, dengue con signos de alarma. Y si hacemos una abreviatura, sería DCSA, que significa dengue con signos de alarma, DCSA. Otro, dengue sin signos de alarma, DSSA. Muchas veces en alguna literatura, pues he visto las abreviaturas que abusan, ¿no? Pero bueno, pues para poder identificar, ¿no? Algunos que están acá presentes. Y el dengue severo, ¿no? El DS, dengue severo, en el cual nosotros tenemos extravasación al plasma, clínicamente se le diagnostica como shock, ¿ya? Un sangrado severo, y evaluación clínica, y un daño severo de órganos, en la cual nosotros tenemos proteínas, las proteínas hepáticas, los marcadores hepáticos están disparados, más de 1000, ¿ya? Entonces,
ese ya a nivel médico, ¿no? Es un manejo que nosotros ya estamos identificando un daño de parénquima hepático, ¿no? Tenemos alteración del sensorio con una escala que nosotros le decimos la escala de Glasgow, también, inmediatamente. Y alteración de múltiples órganos, ni qué decir. Dengue de daño severo, ¿ya? Siguiente. Lo mismo, lo que les he mencionado. Y acá debemos hacer énfasis abajito de este cuadro, abajito, abajito. Si yo tengo un dengue sin signos de alarma, puedo manejarlo en primer nivel, manejo ambulatorio, una posta médica, ¿no? Un establecimiento periférico, ¿ya? A nivel ambulatorio. Pero ya un dengue con signos de alarma, y ni qué decir un dengue grave, ya el manejo es hospitalario. Requiere una manejo de intervención inmediata, ¿ya? Un dengue con signos de alarma, identifica alguno de esos síntomas, internar en hospitales, internar o unidades de dengue. Ya si aparece dengue grave, ya son unidades UCI para el manejo de este tipo de pacientes, ¿ya? Ya son condiciones más de médico especialista, ya no de un médico general. Ahora, para el público que presente que no es médico, como les menciono, entonces aquí hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Ya? Cualquiera de estas identificaciones, de estos signos y síntomas que usted puede identificar o ver en un paciente, ya usted tiene una idea a qué ubicación de esa clasificación está el paciente, pues entonces nosotros lo podemos ubicar. Y lo primero que deben hacer es buscar atención médica. ¿Ya? Siguiente, siguiente. Vamos a hacer la toma de decisiones entre la oferta y la demanda. Siguiente, por favor, a ver cómo así lo manejamos nuestro paciente. Siguiente. Si yo tengo un dengue sin signos de alarma, manejo ambulatorio, como les he dicho, pero yo tengo un dengue con signos de alarma, ¿ya? ¿Ya? Dengue con signos de alarma, aquí viene la clasificación. Veamos acá. Dengue sin signos de alarma más una afección asociada a un factor de riesgo. Tenemos, a ver, grupo B1, dengue con signos de alarma. Si yo ubico con signo de alarma, ya tenemos lo que viene acá, un B1, ¿ya? Pero un grupo B2 es un centro con internamiento, lo que tenemos las unidades Ubiclin, lo que se generó en la epidemia de dengue que tuvimos, ¿ya? Se generaron las Ubiclin en diferentes regiones y zonas del Perú. Condición, internamiento del paciente. No lo podemos manejar ambulatoriamente. No le puedo decir al señor, tome su paracetamol, regrese y venga a su control. No, inmediatamente internamiento, hospitalización. Ya ni qué decir el grupo C, UCI, dengue grave. Entonces aquí hay que identificar B1, B2. ¿Ya? B1 sin signos de alarma, pero que tiene una afección asociada. Y un B2 y es un dengue con signos de alarma. Ambos, el B1 y el B2, van a internamiento para control. Siguiente. En la sala de espera, usualmente nosotros vamos a tener este panorama, ¿no? Vamos a tener diferentes pacientes, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿qué cosas vamos a tener? Todos nos van a decir que tiene fiebre. Existe, pues, lo que o sea, nosotros los médicos le llamamos fiebre sin foco, pues, que son los febriles. Por ejemplo, una fiebre de una infección intestinal, ¿no? Una fiebre de un resfrío común, ¿ya? Una fiebre de una infección urinaria. Son fiebres que nosotros no está relacionada al dengue, ¿ya? Y los otros casos que parecen fiebres, pero sin una causa aparente, que no lo podemos identificar. A eso se conocen como fiebres sin foco. Entonces aquí hoy identificamos fiebre sin foco y fiebre con foco. Cuando tenemos fiebre con foco es el diagnóstico habitual que nosotros los médicos sabemos, ¿no? Hacemos, por ejemplo, el paciente que viene con disuria, es la infección urinaria, le hacemos la puño percusión lateral, ¿correcto? Le hacemos los puntos renoureterales, la presión, el paciente manifiesta el olor, y encima, paciente femenina por retención urinaria, manifiesta ardor, la micción, una disuria, un tenesmo, ya, es problema urinario, foco urinario, entonces una fiebre con foco. Pero si tenemos, doctor, tengo fiebre, ¿molestias urinarias? No. ¿Molestias gastrointestinales? No. ¿Tos respiratoria? No. Uy, fiebre sin foco, febril, posible dengue. Hay que tener en cuenta eso. Siguiente. Entonces, pasado eso, el segundo paso es tomar presión arterial. Tomar la presión arterial. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra sala de espera.
Y vamos a tener la sala de espera, por ejemplo, adelante, el primer puesto, el primero en la fila que tenemos, y está que se queja. ¿Qué cosa aparente tiene? Un dolor muscular porque está jugando fútbol y se golpeó. Tomamos la presión, 120/90. En la parte posterior, tal vez, ¿no? Una paciente, pues, que ha estado cocinando y sufre una pequeña quemadura en las manos. Presión, 110. Pero y lo que no sabemos que en la parte última tenemos un paciente, por ejemplo, con una presión 80/40 y está tercero. Y muchas veces el criterio es, a ver, vamos a atender en orden, a ver el primero, el segundo. No, 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 no. El triaje debe hacerse de una manera correcta, tomar un barrido de la presión. ¿Por qué? Porque ya le estoy mencionando que este dengue hace una desbalance hemodinámico. Y este desbalance hemodinámico, ¿cómo lo podemos identificar? Tomando la presión arterial, midiendo presión arterial. Pues vemos en este caso en mi sala. Para eso tengo mi personal de ayuda al médico, que es el personal técnico. Toma y toma presión, presión, presión. Allá, los que están con hipotensión, inmediato. Atención inmediata. ¿Ya? Siguiente. Esta hoja es una hoja de hospitalización que se usa, ¿ya? Para el cuadro de funciones vitales, egresos, ingresos y los signos de alarma que se utilizo. En las funciones vitales tenemos, por ejemplo, presión arterial y algo muy importante que es la presión arterial media. La presión arterial usualmente consta de dos números, es una fracción, por ejemplo, 120/80, ¿ya? 120/60. El valor superior es la presión sistólica, el valor inferior es la presión diastólica, ¿correcto? Esa es la presión arterial. Pero tenemos otro valor que es la presión arterial media. ¿Cómo se calcula la presión arterial media? Es la presión sistólica más dos veces la presión diastólica, sumado, toda esa sumatoria se divide entre tres. ¿Ya? Nuevamente, la presión sistólica más dos veces la presión diastólica, toda esa sumatoria entre tres. Ese resultado que se obtiene se le considera y se le llama presión arterial media. ¿Y por qué es muy importante la presión arterial media a comparación de una simple valor de presión arterial? ¿Por qué? Porque muchas veces la presión arterial nos puede dar a veces valores muy inexactos de la condición clínica de nuestro paciente, pero la presión arterial media no. ¿Qué indica la presión arterial media? La definición, la presión arterial media es el valor real de presión efectiva por el volumen sanguíneo que están recibiendo los tejidos. Está a nivel del tejido, el tisular, ¿ya? Entonces, si realmente quiero saber cuánto de esa presión, cuánto de presión existe, con cuánta presión se está irrigando, ¿ya? Todos los tejidos de este paciente, pues yo debo calcularle su presión arterial media, ¿correcto? ¿Cómo lo calculo? Ya les estoy mencionando. Entonces, es obligatorio calcular presión arterial y es obligatorio mismo calcular su presión arterial media. Es de obligatorio, porque eso nos va a indicar, esos dos valores nos van a indicar cómo es que estaba dando el avance del dengue. Si vemos que de verdad este paciente está entrando en una fase de un desbalance hemodinámico, el paciente se nos está complicando, ¿ya? O el paciente ya está mejorando, está entrando en una fase de recuperación. También de la mano, también tenemos la otra variante, como son la temperatura, que es muy útil, ¿ya? Que recordemos, la temperatura se dispara, pues, en la fase febril, fase de efervescencia, y luego en la fase crítica, pues, disminuye, pero hay que tenerla en cuenta. La frecuencia cardíaca también. Si el paciente hace, por ejemplo, cuadros de una aumento de la frecuencia cardíaca, una taquicardia o hace bradicardia, también hay que tenerlo en cuenta esto. La saturación de oxígeno versus la frecuencia respiratoria, la diuresis, ¿cuánto está orinando mi paciente en 24 horas? ¿Cómo está su volumen cómo está su volumen de diuresis? Otros signos de alarma, dolor abdominal. ¿El paciente se queja, dolor? ¿No se queja? ¿Está irritable? ¿Cómo lo mido la irritación? ¿Cómo mido la conexión nerviosa? Fácil, le aplico la escala de Glasgow, ¿correcto? Entonces, estos son los signos de alarma. Pero no se olviden, por favor, presión arterial y presión arterial media, que son muy, muy útiles en este manejo y monitoreo del paciente con dengue. Siguiente. El manejo de líquidos en el paciente con categoría B1, es una categoría con signo de alarma, con una comorbilidad. Entonces, en el manejo de líquidos, lo que podemos hacer es una hidratación bioral.
paciente puede tomar, puede hacer su ingesta de líquidos, ¿no? Y bueno, puede ser una vía salinizada, pero tener el riesgo de sobrehidratar. Cuando hay vía salinizada, el riesgo que va al paciente lo sobrehidratamos, ¿ya? Y tenemos que tener el monitoreo, control de funciones vitales cada hora. ¿A qué me refiero? Presión arterial media, frecuencia cardíaca, temperatura, saturación de oxígeno, ¿ya? Que tener en cuenta esto. Siguiente. A ver, vamos a ver un caso clínico acá con ustedes, ¿ya? Vamos a ver este caso clínico. A ver, vamos a hacer todos juntos, ¿ya? Todos juntos en este caso clínico. Tenemos, primer caso, a ver, tenemos acá, paciente, varón de 42 años, ¿ya? Paciente varón de 42 años, diabético, más de 5 años con tratamiento irregular. A ver, traten de imaginarlo este paciente. Tiempo de enfermedad, 2 días tiene este paciente, 2 días. Sus síntomas que acude a nuestro servicio, tiene fiebre, malestar general, vómitos persistentes, ¿ya? Su presión, miren, ojo, miren la presión, ¿ya? Miren la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, está haciendo picos febriles, ¿ya? Pensando, pensando, como decía Gareca, ¿no? Pensá, decía, ¿no? La temperatura está haciendo, ¿ya? Ya vamos maquinando en qué etapa del dengue está mi paciente. Desde ahí ya voy sabiendo. En el examen físico, aparentemente un mal estado general, regular estado nutricional, mal estado de hidratación, somnoliento. Sus mucosas orales están secas, ¿ya? Eso, o sea, está sed, está un cuadro de deshidratación. Tu ritmo cardíaco, hago un examen de cardiovascular, ¿no? Rico, no hay soplo, no hay, está bien la taquicardia, el resto es normal. Siguiente, siguiente, doctor. Aquí vamos a mencionar, a ver, lo que nos interesa. Dice, tratamiento irregular de la diabetes. Eso nos preocupa. ¿Qué más? Los vómitos, nos preocupa. Nos preocupa que está somnoliento. Miren, alteración del sensorio. Las mucosas orales secas, o sea, se está deshidratando. Y miren este valor del hemoglucotés. Le tomamos un hemoglucotés, una glucosa. ¿Cuánto tiene de glucosa? 533 jóvenes, mire, 533. Este paciente pues tiene mermelada en las venas, ¿no? Tiene un montón. Entonces, miren, ¿a qué cosa nos estamos condicionando? Miren, este es un paciente descontrolado. Entonces, de acuerdo a eso, las hipótesis diagnósticas que nosotros vamos a ver, pensamos, a ver, siguiente, le hacemos un examen de un análisis de gases arteriales. Siguiente, por favor, siguiente. ¿Y qué cosa vamos a encontrar? Miren, un pH de 6,94 de cajón, ¿ya? A ver, mis alumnos, mis exalumnos que ya pasaron ya aprobaron el curso, a ver, diagnóstico de cajón, una cetoacidosis, de cajón. ¿Qué más? Síndrome febril. Síndrome febril. Este paciente está haciendo el pico febril. Y descartar un dengue sin signos de alarma con categoría B1. ¿Por qué B1? Porque tiene una comorbilidad, lo que les había mencionado, la categoría B1, o sea, ¿ya? Una cetoacidosis diabética, es una categoría B1. Si ustedes ya saben, este paciente no pueden manejarlo ambulatoriamente, tiene que ir a una hospitalización. Vemos nosotros qué cosa, al cuarto día de la enfermedad, recuento de plaquetas, miren, 12.000 plaquetas, y encima el paciente está haciendo epistaxis, que es el sangrado vía nasal, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, el manejo de esto ya debe ir a una UbiClinic. Diagnósticos, síndrome febril, con descartada síndrome con signos de alarma. ¿Por qué? ¿Por qué signos de alarma? Porque ya está haciendo la epistaxis, pues, jóvenes. Y está haciendo el recuento plaquetario está disminuyendo drásticamente. Ya va a ser una categoría B2. ¿Se dan cuenta? Miren, ¿ah? Y al cuarto día ya tiene ya el diagnóstico de la diabetes, pues. ¿Se dan cuenta? Entonces, así es como va nuestros pacientes, se presenta en el quehacer cotidiano y cómo nosotros debemos manejarlos, un caso clínico. Siguiente, por favor, a ver, vamos a ver otro. En una categoría B1, B2, C, ya, un dengue, ya, la hidratación es endovenosa. Y el manejo, el key del asunto, la guía, es la presión arterial. ¿Cómo es que se va dando la presión arterial? Y el balance hídrico debe ser estricto desde el ingreso. ¿Correcto? A ver, siguiente, por favor, siguiente. A ver, doctores. Empezamos acá. Caso clínico 2. Tenemos un paciente que 8:30 ingresa. Es una mujer de 22 años, gestante de 12 semanas.
Tiempo de enfermedad, 4 días. Síntomas, el paciente no manifiesta, ¿no? Fiebre, vómitos, dolor abdominal, presión arterial. Miren la hipotensión, ojito, está hipotensa, ¿ya? Miren la frecuencia respiratoria, 24 respiraciones por minuto. ¿Se dan cuenta? Temperatura 37,5, mucosas orales secas, está somnolienta. Ojo, está somnolienta la paciente. Vómito y somnolienta. Miren, pensando, ¿ah? A ver, mis alumnos que ya van a hacer su internado, ¿ya? Somnolienta, ¿ya? Y el resto normal. A ver, ¿cuál es su opinión técnica? A ver, algún participante, los escucho. Abro los micrófonos. ¿Cuáles son de estas condición clínica lo que les llama a usted la atención, lo que les llamaría la atención? Abro los micrófonos, por favor. ¿Algún participante? Dolor abdominal, doctor. Ya. ¿Qué más? Vamos. Vómitos. Ya. Vómitos, otro factor. Muy bien. ¿Qué más? Está somnolienta también, doctor. Está somnolienta, claro, la somnolencia. Le pediría mi... Ya, déjelo ahí, por favor, déjelo ahí. Somnolencia, me decía. ¿Qué más? La Vamos. hipotensión. La hipotensión, ojo, 80, 60, 86, 60. Ya, la hipotensión, ya. A ver, todos. Con esa presión, por favor, vamos a corregir 80-60, ya vamos a mantenerla en 80-60. Vamos a poner ahí una corrección, 80-60. Con esa presión, a ver, les pregunto, ¿cuánto es la presión arterial media? Vamos, calcúlenla. La presión arterial media. 68. ¿Cómo se calcula la presión arterial media? Y les dije, presión sistólica, o sea, la de arriba, el numerador, 80, más 2 veces la presión diastólica. ¿Ya? A ver, calcúlenla. Con ese valor, 80-60. Presión sistólica, 80. Más 2 veces la diastólica, 120. 80 más 120, ¿cuánto es? A ver, 200. Vamos todos. ¿Cuánto sale? Entre 3. 66 por Ya, ¿cuánto? 66,6. Muy bien. ¿Cuánto saldría la presión arterial media? 66. 66. Correcto. Entonces, ese valor de presión arterial media, 66, me está indicando un riesgo de mi paciente. Un paciente de riesgo. ¿Ya? Entonces, todos ustedes no solo deben contentarse con recibir la presión arterial normal. No, 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 no. Tienen que calcular la presión arterial media. Ya. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más nos llama la atención en este caso? Ya me dijeron, vómito, dolor abdominal, presión. ¿Qué más? Vamos, los escucho. ¿Les llama la atención acaso el tiempo de enfermedad? La deshidratación. La deshidratación. Ya, la deshidratación. ¿Cómo los calcula la deshidratación? ¿Cómo lo calcula la Por las deshidratación? cosas orales. Ya, las mucosas orales, muy bien. Ya, las mucosas orales. ¿Qué más? Tiene alteración en la parte nerviosa, o sea, el sistema nervioso está somnoliento, alteración de la escala de Glasgow. Claro, usted como médico le pediría o mediría la escala de Glasgow. Correcto, muy bien, muy bien. Ya. Entonces, lo han hecho muy bien. Pasemos a la siguiente. Siguiente diapositiva, joven. Aquí está, lo que les había mencionado. ¿Ya? Entonces ahí ustedes lo tienen. ¿Ya? Hay que tener en cuenta, ¿ya? La presión. Siguiente. Entonces, siguiente diapositiva. Ante ese caso, ¿cuál va a ser el manejo? ¿Cuál va a ser el manejo? Díganmelo ustedes. ¿Cuál va a ser el manejo? Hidratar, hidratar. Tenemos que hidratar a nuestro paciente. ¿Y cómo lo vamos a hidratar? ¿Cómo lo vamos a hidratar a nuestro paciente? Lo vamos a hidratar a volumen promedio, ¿correcto? En un volumen, por ejemplo, tenemos acá 350, ¿ya? Mililitros en un goteo.
Tenemos acá 5 o 7 mililitros por kilo por hora. Luego tenemos otro goteo, otro volumen. Este manejo, jóvenes, este manejo ya es un manejo especializado. Solamente se lo estoy presentando acá de manejo de manera expositiva, ¿ya? Este manejo dejémoslo que ya en manejo especializado, cómo es que se debe dar, ¿correcto? Lo importante es que el médico, en el primer nivel de atención, tiene que dar solución y manejo al paciente para prevenir. ¿Cuáles son la prevención? No se olviden, presión arterial y presión arterial media. Y luego, identificar qué tipo de paciente tengo. Un paciente sin signos de alarma, un paciente con signos de alarma de categoría B1 o un paciente con signos de alarma de categoría B2. Muy importante. Siguiente, por favor. A ver, siguiente. ¿Ya? Ahí está, por ejemplo, en este caso, ¿no? Con signo de alarma categoría B2, ¿ya? Se le hizo el estudio, por ejemplo, acá tenemos un estudio en ecografía. ¿Qué encontramos en ecografía? Colecistitis alitiásica, miren. ¿Y qué más? Líquido libre en cavidad pélvica, miren. ¿Se dan cuenta? O sea, hay líquido en cavidad abdominal, en cavidad pélvica, perdón. Hay líquido. Esto me está indicando una condición con signo de alarma ya, ¿ya? Y esto ya es manejo intrahospitalario, ¿ya? Siguiente, por favor. A ver, ustedes, los escucho, abro los micrófonos. Opiniones. Sin tratamiento al lupus. Ujú, ya, opiniones. Todos los síntomas son signos de alarma. ¿Cuáles son los signos que les llama a ustedes la atención? A ver, tenemos paciente mujer de 34 años con lupus, sin tratamiento, ojo, síntomas, vómitos, epíxtasis, malestar general, presión 70-40, mucosas orales llenas, mucosas orales, perdón, secas, ¿ya? Lleno capilares mayores a 6 segundos, ¿ya? Ruido cardíaco, sinosoplos, taquicardia, resto normal. A ver, doctores, los escucho. Doctor, podría tratarse de un hado por el tiempo de enfermedad. Ya, Una ¿qué más? presión de 50, llenado capilar, taquicárdica. Que usted se vendería por la taquicardia. ¿Pero qué más? Vamos, por favor, miren, a ver, no se pierdan. ¿De qué manera les explico esto? A ver, ustedes tienen que estar bien organizados, sin signos de alarma, con signos de alarma B1, B2. Ah, ya. ¿Cuál es mi guía? ¿Cuál es mi brújula? Los signos de alarma. Yo sé que ustedes son muy tromes en diagnósticos, ¿ya? Pero vamos, signos de alarma. Busquemos acá signos de alarma. Los escucho. Los vómitos, la epistaxis, está, bueno, con la presión, está chocando. Ya. Su compañera nos menciona presión, 70-40. A ver todos ahorita. Vamos, calculen la presión arterial media. Calcúlenla. ¿Cuánto es? 50. 50. 50. ¿Cuánto me dijeron? 50. ¿Cuánto? 50. 50. 50 de presión arterial media. ¿Se dan cuenta? Esto, la hipotensión, como ustedes me lo dijeron hace un momento, está chocada mi paciente. Correcto. Ahí vamos bien. Está somnolienta. Correcto. Entonces, ¿esto cómo lo voy a corroborar? Con Glasgow, como me dijeron uno de sus compañeros. Muy bien. ¿Qué más? Los vómitos, la epistaxis me está dando indicación de qué? De un daño vascular. ¿Se dan cuenta? El llenado capilar mayor a 6 segundos, recontra guía. ¿Correcto? Entonces, siguiente, por favor. Ya, siguiente. Aquí, por ejemplo. Les cuento, miren ese hemograma. Miren ese hemograma. ¿Qué cosa vamos a tener ahí? Ubicamos en ese hemograma. ¿Qué vemos ahí, por ejemplo? Miren el hematocrito. 9% hematocrito. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta es una anemia severa, miren, una anemia severa. Entonces, este no es un paciente ya tipo B1, tipo B2, ¿correcto?
Este viene a ser un paciente de categoría tipo C, este es un paciente con dengue grave, ¿correcto? Y muy aparte, el lupus, como mencionó uno de sus compañeros, no tratado. Inmediato traslado a un establecimiento de mayor resolución, jóvenes. Si usted como médico general, médico de primer nivel de atención, intenta manejarlo, va a fracasar. No lo haga. Inmediato traslado. Así, inmediato traslado. Eso es lo que ustedes tienen que aprender y grabarlo muy, muy bien. Categorizar a nuestro paciente y realizar las acciones inmediatas para este paciente. A ver, siguiente diapositiva. El manejo de líquidos en un paciente con categoría B1, B2, hay que ver la presión arterial, disminuir el balance de con cloruro de sodio, un balance estricto, inmediato, ¿ya? Inmediato este paciente. Este paciente manejo de líquidos son pacientes ya en la categoría de no atención en primer nivel de atención, van a un nivel hospitalizario, ¿ya? A ver, vamos a ver otro caso. Siguiente, ¿ya? Aquí, ¿ya? Eh, siguiente, por favor. Aquí está. A ver, en este caso. Varón de 65 años con hiperplasia benigna de próstata. Es un paciente, una próstata abundante, su diagnóstico, el paciente ya lo cursa. Tiene 7 días de enfermedad. A ver, vamos. No manifiesta melena, o sea, heces con sangre, ¿no? Epístasis, sangrado de vía nasal, dolor abdominal. Ojo, ahí están clavados los signos del alarma. Pero actualmente presenta dolor abdominal y fiebre. Miren la presión, cuántas están los signos vitales. El paciente está quejumbroso, mucosas orales secas, llenado menor a 2 segundos. Resto normal. A ver, los escucho, doctores. Abro micrófonos. Sería un dengue con signos de severidad, doctor. Por el Ya, dolor abdominal, la epistaxis. Y bueno, no tendría signo, no sería un dengue grave porque la presión está mantenida. ya. ¿Alguien más? Los escucho. Con signos de alarma, doctor. Aparte de tener melenas, bueno, está sangrando por todos lados, se puede decir. Por más que está estable, aunque no tan estable la presión, sí, pero la frecuencia cardíaca y los demás signos no. Mm, Ya. ¿Alguien más? ¿Algo más que les llame la atención? Nos llama mucho la atención que esté quejumbroso. ¿Qué nos puede indicar que está quejumbroso? ¿Qué nos hace pensar? Permiso, neurológico. ¿Cómo? ¿Aló? ¿No lo escuché? ¿Qué nos hace pensar que está quejumbroso? Que todavía hay una conexión, está conectado a nuestro paciente, o sea, va a tener un Glasgow. Bueno, ¿ya? El tiempo de enfermedad, 7 días. ¿Qué nos indica 7 días? Que ha pasado ya el periodo febril o lo está pasando, ¿correcto? Pero todavía, mire, mantiene picos febriles. Ese sería un estatus de qué paciente, ¿que estaría en qué casos? Ahora, nos confunde, ¿verdad? Confunde. Pero, ¿cuál va a ser nuestra guía? Siempre les digo, ¿cuál es la guía? Los signos de alarma. Esa es la guía, esa es la brújula que debemos seguir. ¿Ya? Esa es la brújula, los signos de alarma. Pues, ¿cuáles son los signos de alarma? Ya los han mencionado ustedes. Por lo tanto, a ver, les pregunto, ¿cuál sería el diagnóstico clínico que tendríamos en nuestro paciente? Un dengue con signos de alarma. Listo. ¿Ya? Segundo caso, a ver, pase a la siguiente diapositiva. Vamos a ver la imagen. Por favor, concéntrese en el reporte del hemograma. A ver la interpretación. ¿Qué notamos ahí? ¿Cómo está el valor de los leucocitos? Neutrofilia con desviación a la izquierda. Ya, muy bien, muy bien. ¿Qué más podemos decir? Recuento de plaquetas. ¿En cuánto está el recuento de Plaqueta, plaquetas? 22.000. Se dan Plaqueta, cuenta. ¿Le escucho? ¿Iba a decir algo? una plaquetopenia, doctor. Claro, una plaquetopenia. Entonces, y aparte, el paciente está que se queja de dolor abdominal. Le han hecho una ecografía y miren a ver el resultado de la ecografía. Dice,
Litiasis vesicular, o sea, tiene una vesícula con cálculos, ¿correcto? ¿Ya? Tiene una litiasis vesical y no hay libre, no, bueno, no hay líquido libre abdominal. Tiene un líquido, entonces, traducido, ¿no? Pues ustedes pueden, como médicos, ¿qué evidenciamos? Tiene cálculo en vesículas, tiene cálculo en vejiga. Entonces, este paciente que tiene un síndrome doloroso abdominal. Tratamiento, manejo, resolución, inmediato de referencia. No se puede mantener en un primer nivel de atención. Ustedes como futuros médicos de primer nivel de atención van a hacer su serum. Nuevamente les digo, aquí, ¿cuál es la guía? ¿Cuál es la brújula? Los signos de alarma. Inmediata referencia. ¿Ya? No se olviden, por favor. ¿Ya? Siguiente. Con esta imagen podemos tener en cuenta, hay que tener un poco de cuidado y prevención en el manejo de los antihistamínicos, por ejemplo, el clorfenamina, la cetiricina, a veces se abusa, ¿no? Paciente dice, pucha, tengo picazón, como una secuela del dengue, o mi hijito le está picando abundante, entonces usted, como primer nivel de atención, a veces de frente le va a aventar endovenoso, su clorfenamina, endovenoso, ¿no? ¿Ya? O vía oral su jarabe, sus pastillas molidas, cetiricina, dele abundante, entonces la madre exagera. ¿Qué ocasiona? Esto va a ocasionar problemas. Por eso siempre ustedes tienen que tener en cuenta las dosis terapéuticas, no salirse de las dosis terapéuticas y hacer un balance hídrico adecuado, porque miren lo que pasa con un balance hídrico inadecuado. Paciente, le vamos a llevar esta condición. Miren, ve, ¿ya? Restringir líquidos. Hay que hacer un manejo estructural, prudente, ¿correcto? Y siempre el control de la presión arterial. O sea, el hecho de que el paciente ya haya superado toda la molestia y esté en periodo de recuperación, no necesariamente voy a desvincularme y decir, ya pues ya no lo voy a hacer el control de presión. No, porque el paciente puede volver a tener una nueva molestias o puede volver a tener un desbalance hemodinámico. Sí lo puede llegar. Ha habido casos de pacientes. Entonces hay que seguir el control de la presión arterial a nuestro paciente. Y manejar, ser muy prudentes, como les digo, en el control de la antihistamínicos. Siguiente, por favor. Entonces, resumiendo ya el manejo, vamos a tener la toma de decisiones. Tenemos los dengues con signos sin signos de alarma pacientes, son el control es por consultorio externo, y los pacientes con signos de alarma, que nuevamente les digo, es la brújula que llevamos en este barco, la brújula son los signos de alarma, tener en cuenta, ¿no? Dengue con signos de alarma, refiero. Dengue sin signos de alarma debe estar hospitalizado, uno clínico. Correcto, hay que tener en cuenta, ahí está el manejo. ¿Ya? Siguiente. Ahora, aquí, por ejemplo, tener en cuenta lo que les había mencionado, el rash con el exantema, ¿no? El famoso signo de la isla blanca en el mar rojo. Los criterios de alta en paciente con dengue, ya pues ya con el paciente está mejorando, aquí están criterios clínicos y criterios de laboratorio, que ya pues los estamos observando. ¿Ya? La ausencia de fiebre por 48 horas. Si el paciente pasa 48 horas sin administración de un antipirético, o sea, el paciente ya no tiene medicamento, vemos que su condición está disminuyendo el periodo febril, clínicamente el paciente está en un estatus de bienestar general, mejora su apetito, su estado hemodinámico, en sus controles de presiones son mantenidas, ¿ya? Su diuresis es normal, no hay dificultad respiratoria, no tenemos evidencia de un sangrado, ni oral, ni sangrado rectal, ni si es mujer, ¿no? Ni vaginal, pues son criterios ya que posiblemente condicionan un paciente de alta con dengue, ¿no? Contrastamos con la vida de laboratorio, ¿ya? Recuento de plaquetas elevados, un hematocrito estable, ¿ya? Hay que tener en cuenta ese detalle. Siguiente, por favor. Entonces, acá tenemos la toma de decisiones. Pues la toma de decisiones siempre es importante, ¿ya? Ustedes como médicos ya vamos a tener en cuenta, pues, lo que vienen a hacer el manejo. Sin signos de alarma, con signos de alarma, a hospitalización o referencia a otros centros de mayor referencia, de mayor atención, mayor complejidad. Siguiente, por favor. Ya en lo Clean, lo que ustedes tal vez van a estar partícipes, si es que pues esperamos que estos casos no den en aumento, pero si volvemos a una nueva epidemia de dengue, que van a volver a crear las ubiclines, entonces hay que tener en cuenta quién le conforma el ubiclin, médico, enfermera, auxiliar de enfermería, y pensar pues, dejar esas ideas absurdas de que yo soy el médico, yo mando, no, acá nosotros somos un equipo. Y como equipo debemos actuar como equipo. Y no se olviden, por favor, la hoja de monitoreo. ¿Ya? Presión arterial media, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno. Es importante. ¿Ya? Es importante. Y sobre todo, no se olviden. Ahora,
Ya que hablo de presión arterial media y presión arterial, les pregunto, ¿en qué brazo se debe tomar la presión arterial? A ver, para todos, abro micrófono. Según la norma, ¿en qué brazo se debe tomar la presión arterial? ¿Brazo derecho o brazo izquierdo? ¿El dominante? El dominante, o sea que si tengo un zurdo, le tomo en el izquierdo, si tengo un diestro, le tomo en el derecho. ¿Eso me quiere decir? No. Al revés. ¿La izquierda? El izquierdo, doctora. 20 para usted, ¿ya? El brazo donde se toma la presión arterial es el brazo izquierdo. No se debe tomar en el brazo derecho. Hoy día van a experimentar con sus pacientes. Tómele en el brazo derecho, tómele en el brazo izquierdo, y va a ver que le va a arrojar medidas diferentes, ¿ya? Medidas opuestas. Y si usted hace una mala toma en un brazo que no debe ser, va a ser un mal cálculo, va a ser un mal cálculo de la presión arterial media, ¿ya? Y al hacer un mal cálculo de la presión arterial media, usted va a tener una mala idea, ¿se dan cuenta? ¿Correcto? Entonces, todo va a fracasar, ¿ya? Así que, por favor, tener en cuenta eso, ¿ya? Presión arterial media, brazo izquierdo, ¿correcto? Tenemos que tomar en el brazo izquierdo, ¿ya? Somos un equipo, médico, enfermería, auxiliar de enfermería. Y usted como médico tiene que enseñar, pues de repente la enfermera está arrojando y usted lo observa, o el personal de enfermería, de auxiliar de enfermería está que toma en el brazo derecho. También, pues, es que nosotros como médicos somos una actitud docente, enseñamos, no nada de prepotencias, enseñar. Debemos de, mira, licenciada, señor auxiliar de enfermería, la toma en el brazo izquierdo, es lo mejor. ¿Ya? Listo. Siguiente, por favor. Entonces, empezar el turno siempre con la idea de que podemos manejar al paciente más complicado. ¿Ya? Dejar esas ideas, ay Diosito, ojalá que no haya paciente, ojalá que mi turno no tenga nada y pueda dormir toda mi guardia. Ojalá que si vengan pacientitos solo febriles, para eso paracetamol y estar nada. No, si vamos a empezar con esa idea, chica, si nos viene algo grave, vamos a ir mal. La idea siempre es estar preparado, ¿ya? Como un examen de admisión que ustedes que han postulado a la universidad. Ya estar preparado, siempre es preparado para esperar al paciente más complicado. ¿Ya? ¿Cuál es el triaje? La presión arterial y presión arterial media. Ese es el key del asunto. ¿Estable o no estable? Si está estable, consultorio. Si está inestable, emergencia. Y si está inestable, ¿cuál va a ser mi guía? ¿Cuál va a ser mi guía? Los signos de alarma. Esa es mi brújula, no se olvide. Mi brújula. Y si encuentro signos de alarma, yo lo voy a categorizar en B1, B2 o C. Y de acuerdo a eso voy a hacer mi manejo. Listo. ¿Ya? La siguiente. Bueno, muchas gracias por la atención, gracias a todos ustedes, gracias por haberme invitado, espero les sirva y pues muy agradecido con todos ustedes de poder haber compartido este momento con ustedes. Gracias. Dejo pase a Mariana Loja. Sí, chicos, vamos a iniciar con las preguntas. Pueden hacerlo llegar al chat o pueden prender su micrófono para hacerlos directamente. Bueno, doctor Daryl Bejarano pregunta, ¿cuáles son los principales errores en el manejo hospitalario del dengue en el Perú y cómo podemos evitarlos? Bueno, en el manejo hospitalario simplemente pues los errores se pueden cometer cuando no se cumple la guía, pues, ¿no? La guía ya, como les he mencionado, el flujograma de atención es inmediato. Pero muchas de el término no es errores, ¿no? El término muchas veces son, por ejemplo, es mala praxis. El término correcto se da, por ejemplo, cuando hay un desbalance. El paciente se le hidrata en forma excesiva, hay un desbalance. El otro desbalance cuando, por ejemplo, se hace uso excesivo de antihistamínicos, también el paciente ocasiona lo que viene a ser desbalance. Entonces, no vigilamos al paciente en el choque. Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes ya están haciendo su internado, pasan a hacer el internado y pues mala suerte, pues nuestro Perú es una epidemia de dengue, ¿no? Y ustedes están full llenos de dengue, una unidad de dengue, la están rotando. Su tarea es trabajo de hormiguita.
tomar presión cada 30 minutos de ese paciente. Presión, 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 presión. ¿Por qué? Porque muchas veces en hospitales se ha visto que hay gran afluencia de pacientes y el personal no se da abasto para hacer ese control. ¿Y qué ocasiona? Pues seamos realistas, ¿no? Nuestro sistema de salud tiene deficiencias, pues algunos pacientes se descuida, no se ve ese control al mínimo de la presión arterial y sin nosotros darnos cuenta a veces, el paciente está haciendo disminución de la presión progresiva, baja, 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 baja su presión y ya hace su shock, muere súbitamente. Entonces, a veces esos casos nos sucede, pues, y no es porque no querramos hacerlo, sino que son a veces en epidemias jóvenes tantos pacientes que nos ha pasado, por ejemplo, quien les habla, estaba en la epidemia del, eh, del COVID, por ejemplo, ¿no? Eran tanta la afluencia de pacientes que ya no nos dábamos abasto y pues tristemente muchos de nuestros pacientes morían, ¿no? Porque a veces no podíamos, también somos seres humanos los médicos, pues no podemos. Ese puede ser, ¿no? Esa es la respuesta. Gracias. ¿Algo más? Alexander Miguel pregunta, en cuanto al manejo de la fiebre aparte de medios físicos, en un paciente que es alérgico a paracetamol, ¿qué podríamos administrarle? Miren, en cuanto a la fiebre, yo sé que causa molestia en el paciente, en el familiar también, ¿no? Porque no puede tolerar ver a su paciente febril, pero las guías internacionales nos dicen pues que lo que no debemos hacer es eh, indicar el paracetamol. O sea, la fiebre es muy indicador, nos dice muchas cosas. Por ejemplo, vamos a tener en caso un paciente, ¿no? Que está en la primera etapa febril del dengue, y él se automedica con paracetamol, con cualquier otro medicamento, metamisol, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Se pone su ampolla de metamisol y oculta ese periodo de la fiebre, pues el paciente dice, ah, no estoy bien, estoy nada, no tengo nada. Y luego ya pasa a la etapa crítica, donde obviamente no hay fiebre, y de un momento a otro aparece el periodo de las complicaciones vasculares, de la hipotensión, de la desbalance, y el paciente llega ya a nuestra emergencia con complicaciones que muchas veces lo llevan directamente a un estatus de una situación de UCI. Eso es mediado porque es la costumbre de manejar nosotros la fiebre. Entonces, ante esa respuesta, ante esa pregunta, yo respondería, mejor evitemos manejar la fiebre solamente con hidratación bioral. Y ya si la fiebre es muy molesta, muy excesiva, que puede condicionar alteraciones, eh, acudamos mejor a un establecimiento de salud para generar que el médico, nosotros podemos realizarlo, podemos manejarlo. Ya ustedes, pues como personal médico, pues ya conocen que pues no solamente es la fiebre, ustedes tendrían que hacer un estudio, un análisis, una evaluación clínica total del paciente. Entonces, no solo ver la fiebre, veamos otros signos, otros síntomas, y que pues nos puede dar mayor origen. Entonces, esa sería la respuesta, ¿no? ¿Cuáles son los factores pronósticos que empíricamente encontramos en la región de Ancash y que están más asociados a una complicación como el dengue dentro de la clasificación CSA? Un factor es el factor geográfico. Por ejemplo, acá en Chimbote, ¿ya? Acá en Chimbote, para los que no conocen Chimbote, hay una zona en el corazón de la ciudad de Chimbote que son unos humedales. Y esos humedales pues condicionan que todo el año pues pueda ser un factor de riesgo para que pues el zancudo, la Aedes, pueda ahí anidarse, pueda reproducirse en esos humedales y pues pueda de ahí pues generar la infección, la transmisión de esta enfermedad, ¿ya? La otra condición, y no solo en Chimbotes, en todo el Perú, es la pobreza. Tenemos nosotros situación, o sea, esta enfermedad está ligado a los índices de pobreza. Por ejemplo, hay personas en todo nuestro Perú que viven, por ejemplo, en zonas donde no tienen agua, no hay desagüe. ¿Qué hacen? Cargan su agua. Llega a la cisterna, les vende el agua. Y ojo que económicamente, pues, compran el agua más cara del Perú, ¿ya? Por ejemplo, un balde de agua, 5 soles, un bidón de agua, 3 soles. Entonces, esos precios que son precios excesivos. Y pues mucha estas personas pues que viven en los alrededores sin esas condiciones básicas de sobrevivencia, pues a veces no hacen un buen cuidado. Por ejemplo, el tapado de los recipientes, ¿no? O por ejemplo, les alcanza solo para comprar el balde, pero no para comprar la tapa de ese balde.
y lo mantienen ahí, es a donde el virus, el Aedes, pues anida. Y recordemos, a ver, ya que me han hecho esta pregunta, les cuento, por ejemplo, este zancudo del dengue gusta mucho del agua transparente, cristalina, el agua limpia. Vamos a suponer, por ejemplo, agua jabonosa. La mamá cocina, lava su agüita, su ropita, ya tiene el agua jabonosa y la deja ahí. En agua jabonosa no se va, la odia el virus de la Aedes. No, no va a quedar ahí. Donde busca el Aedes es el agua transparente, el agua potable que usualmente pues se guarda, ¿no? Eso. Ese sería el segundo factor, la pobreza, ¿no? La pobreza, hay situaciones, pues, en muchas ciudades del Perú donde no hay, pues, esas condiciones saludables, ¿no? De poder ejercer. Otras, por ejemplo, donde hay un mala manejo en lo que viene a ser las aguas, ¿no? A nivel grande, por ejemplo, piscinas, estanques gigantes, en zonas, ¿no? Donde tampoco hay el cuidado adecuado, ¿ya? En ese sentido. ¿Cuál sería la solución? Pues son políticas de salud pública, ¿no? Mejorar en ese caso. Eh, ya que habla de eso, también se intentó, por ejemplo, la fumigación. La fumigación en realidad es poco útil, poco útil. Aquí lo que hay que hacer, la solución es, sí, bueno, cortar la cadena de este desarrollo de esta enfermedad. ¿Cuál es la cadena? El agente de la Aedes. Entonces, evitar pues que este Aedes se pueda reproducir. La prevención. Entonces, así eso va las políticas del MINSA, ¿no? Siempre hacen los anuncios, tapa tus baldes, tapa tus reservorios, hacen las salidas comunitarias a buscar huevecillos, ¿no? A darle a formar el depósito del abate, ¿no? Que son esas bolsitas en los estanques. Muchas personas tienen temor y dicen, no, pero ¿por qué me voy a dejar que pongan ese abate si esa agua yo me la voy a tomar? Y es a veces, por más que el personal de salud le dice, pero no es tóxico, no va a generar daño, pero igual son reacios, pues, ¿no? Y ya también la otra variante también es la cultura que tenemos aquí en el Perú, ¿no? Hay una poca cultura en ese sentido. Y esto es motivado por también otra causa que viene a ser la desbalance en la educación, el acceso a la educación, ¿no? No todos, por ejemplo, han tenido una buena acceso a una buena educación. Hay mucha gente, pues, solamente ni primaria tiene. Entonces, fácil de engañar o fácil de manipular, ¿no? Que pues tienen bien arraigadas sus ideas y a veces intentamos explicarles, convencerles, pero son reacios, inclusive llegan al estatus de la violencia con el personal de salud. Entonces ya va a traer otras escalas, otras esferas, ¿no? Bien, ¿alguien más? Gracias. Eh, Escucho. Daril Bejarano pregunta, ¿cuáles son los principales errores en el diagnóstico diferencial del dengue en centros de atención primaria? ¿Puede repetirme su pregunta, por favor? Sí, ¿cuáles son los principales errores en el diagnóstico diferencial del dengue en centros de atención primaria de salud? Acá en nuestro caso, por ejemplo, tenemos otras enfermedades que dan signos clínicos similares. Tenemos, por ejemplo, la leishmaniasis, la chikungunya, ¿ya? O fiebres que vienen a ser con foco, ¿no? Que también es lo típico que nosotros vemos acá, por ejemplo. Ya fiebres con foco. Los errores son, pues, que el personal, pues, no está muy bien enterado de las fases del dengue. ¿Cuál es la meta de esta intervención? Es que, por ejemplo, sepamos bien, certeramente, las fases del dengue y sepamos muy bien identificar los signos de alarma. Mientras el personal, ustedes, sepan muy bien claro eso, pues yo creo que los errores pues no se van a cometer. Los errores se cometen, pues, por ejemplo, cuando no se identifican a tiempo esos signos de alarma, ¿ya? No se identifican al paciente, pues, por ejemplo, lo manejan diferentes especialidades, pero no hay alguien que se pare y diga, a ver, vamos buscando signos de alarma, a ver, vamos viendo cómo está esa presión, ¿ya? A ver, vamos haciendo un estudio completo de mi paciente.
¿Ya? A ver, vamos intentando clasificar este paciente. Entonces, si yo identifico, como les vuelvo a decir, cuál es la guía en este barco, la brújula, son los signos del arco. Si eso no se identifica, si hay falla, o si el personal pues desconoce exactamente la enfermedad, el curso, la historia de la enfermedad que se le llama en epidemiología, el curso de la enfermedad, la historia natural de la enfermedad, se desconoce, es ahí pues donde va a haber la falla en el diagnóstico, ¿no? Y como les vuelvo a repetir, acá el diagnóstico es clínico, no es tanto de las pruebas, ¿ah? No se esté confiando de las pruebas, porque las pruebas pueden fallar. El diagnóstico es clínico, jóvenes, clínico. Siguiente, Lucero. No sé si tiene unas palabras para los participantes. Bueno, mis palabras son pues, socialicen esta información, ¿ya? Siempre mi mensaje para todos es que el conocimiento no debe ser algo que debemos guardarnos. Muchas veces los médicos, hagamos un mea culpa, los médicos somos egoístas, de verdad, desde estudiantes, hagamos un mea culpa, desde estudiantes. No, yo tengo el banco, no, yo tengo la pregunta, no, yo tengo el libro, yo tengo el resumen, no, yo descargué la revista y me lo guardo para dar mejor examen y tú que jales. Vivimos en esa situación, ya. Tal vez si la han vivido en la universidad, por favor, sí hay que superarla. Ya ustedes como futuros médicos hay que compartir la información, porque mientras todos sepamos realmente la información, pues vamos a tener menos errores. Y aquí lo que necesitamos es que a veces por actos de petulancia, pues quienes pagan ese precio son pues nuestros pacientes, ¿no? Personas, por ejemplo, que nos necesitan. La belleza de ser médico es que ninguna otra profesión tiene, es que nosotros tenemos una alta responsabilidad con la salud, una alta responsabilidad. Y personas nos encargan la salud en nuestras manos. Así que por favor, preparémonos bastante, ¿ya? Preparémonos bastante. Y ya de acuerdo al estudio, y todos los días ustedes deben repasar la página del CDC. Todos los días, debe ser costumbre, esto siempre les vengo diciendo a mis estudiantes, ¿no? A mis alumnos, que han sido mis alumnos, estoy muy contento ya que van ya avanzando a su carrera, los voy a extrañar, muy buenos han sido todos. Siempre el mensaje es, por ejemplo, capacítense, estudien, dedíquense, porque a la hora, cuando viene un paciente, si usted no sabe y fallece, pues usted, la vida de ese paciente que se perdió, va a quedar en sus manos, que no se preparó, que no estudió. Dedíquese. Y la segunda, hay un mensaje en latín que es primum non nocere, que significa primero no hacer daño. Seamos realistas. Si veo esto y no lo sé, no lo conozco o no estoy capacitado, no estoy experimentado, pues busquemos qué colega lo puede capacitar, quién lo puede realizar. Todos ustedes van a terminar la carrera y siempre les digo este mensaje, ¿no? Ustedes, chicos, van a terminar la carrera, se van a graduar como médicos, son médicos generales, ¿no? Se van a graduar como ginecólogos, como pediatras, como cirujanos. Así haga hecho el internado en el Instituto Nacional de Oftalmología. No significa pues que usted ya es un oftalmólogo. Así usted haya operado o partícipe de muchas cesáreas, eso no lo condiciona para que usted ya se crea un ginecólogo. Jóvenes, la modestia. Todos se gradúan como médicos generales y actuemos como buenos médicos generales. La base de la salud es el primer nivel de atención. Un buen país, buena salud, es aquel que tiene muy buena su primer nivel de atención. No es el país que tiene muchos institutos especializados, no es el que tiene muchos hospitales de tercer nivel. No, 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 no. Es el que tiene buen primer nivel de atención. Y para eso es el médico general, ¿ya? Seamos buenos médicos generales, ¿ya? Buenos médicos generales. Y para eso, pues, ustedes como estudiantes, estudien muy bien. Gracias por todo. Dios los bendiga a todos ustedes. Les deseo lo mejor y la región o la ciudad donde estén desarrollándose, pues, mi mejora para ustedes, ¿ya?
Un fuerte abrazo a todos, los aprecio y bueno, si nos encontramos en otra capacitación, pues le seguiremos dando a nuestra bella carrera. Gracias a todos. Un abrazo. Listo, doctor. Nuevamente reiteramos nuestros agradecimientos por compartir sus conocimientos y experiencia y esperamos contar con usted en una próxima actividad de nuestra sociedad. Ya, Mariana, mucho gusto. Gracias.